METATRON Bolivia. El curso de materias primas de WD GAN Master. Presentado con orgullo para el beneficio educativo de los miembros de Wheels in the Sky. Un foro donde uno puede aprender sobre GAN y otros pronosticadores de mercado famosos. www. Lecciones de granos. Capítulo 5A. La base de mi método de pronóstico para granos, ángulos geométricos. C. Lecciones de algodón, lecciones de huevos, calculadoras maestras y lecciones relacionadas. Capítulo 14. Calculadora maestra para periodos de tiempo semanales para determinar la tendencia. Gráficos maestros. Capítulo 18. Gráfico maestro de precio y tiempo, cuadrados 1 a 33 inclusive, precio y. Capítulo 19. Gráfico de precios y tiempos, ciclo de 0 grados a 360. Periodos de tiempo 15 días. Otros escritos. Una nota sobre este curso de maestría. Este curso maestro de materias primas es una colección transcrita de la mayoría, si no todas, las lecciones de materias primas disponibles públicamente de transcribir con precisión las lecciones contenidas en este curso magistral. Las lecciones han sido formateadas y paginadas para que coincidan lo más posible con los documentos originales, incluso hasta el punto de reproducir los membretes. El enfoque general para tratar los errores ortográficos y gramaticales fue replicar el texto original. Sin embargo, hubo algunas excepciones. Se hicieron correcciones cuando el documento fuente parecía ser una transcripción anterior y los errores ortográficos eran flagrantes. Tenga en cuenta que estas correcciones fueron de naturaleza menor y se tuvo mucho cuidado para garantizar que no alteraran el mensaje subyacente del texto. En otros casos, las correcciones sugeridas se insertaron junto al texto original aparentemente erróneo. Esto solo se hizo cuando la corrección sugerida pudo ser corroborada por el contexto circundante y cuando se consideró que proporcionaría mayor claridad. Todas las sugerencias se incluyeron entre corchetes, como es convencional cuando se hace un comentario editorial. Si bien todas las sugerencias se hicieron de buena fe, el lector debe decidir en última instancia si las acepta. Me gustaría extender mi más cálido agradecimiento a aquellos que dieron generosamente su tiempo o recursos durante este proyecto. Este documento simplemente no existiría sin su ayuda. Espero que los estudiantes de GAN encuentren útil este recurso. Damian Gilman, compilador, editor 2 de junio de 2004. C. Capítulo 1. Especulaciones AP profesión rentable, / un C. Urso de INS Trucciones sobre lluvias de granos. La especulación una profesión rentable. Un curso de instrucciones con reglas prácticas probadas en el tiempo para el comercio de granos. En 1911, después de haber tenido un gran éxito en el comercio de acciones y materias primas, hubo una demanda pública de un libro con mis reglas para operar con éxito. Esta demanda fue respondida por mi primer libro pequeño, Speculation a Profitable Profession. Con el paso de los años, aprendí más sobre el mercado y me di cuenta de que otros necesitaban la ayuda que yo podía brindarles y escribí más libros para ayudar a otros que intentaban ayudarse a sí mismos. En mayo de 1954, estoy a punto de cumplir 76 años y estoy escribiendo este nuevo curso de instrucciones, no para ganar dinero porque tengo más ingresos de los que puedo gastar, pero me doy cuenta de la demanda y la necesidad de más conocimiento sobre el comercio futuro por parte de tanta gente. Ahora doy el beneficio de mis 52 años de experiencia para ayudar a quienes lo necesitan. El precio de este curso se hace razonable para que hombres y mujeres con una pequeña cuenta de dinero puedan obtener una educación de mercado y comenzar con un pequeño capital y tener éxito siempre que sigan las reglas después de aprenderlas. Mi experiencia ha demostrado que es más rentable comerciar con materias primas que con acciones y que se pueden obtener mayores beneficios con la misma cantidad de capital con un riesgo menor. Cuando comercias con productos básicos, estás comerciando con las necesidades de la vida. Los precios de las materias primas obedecen la ley de la oferta y la demanda y siguen una tendencia estacional la mayor parte del tiempo. Cuando aprende las reglas y las sigue, elimina el comercio de esperanza, miedo y conjeturas, que no es más que una apuesta y no puede permitirse arriesgar su dinero apostando. Debe seguir las reglas matemáticas que he demostrado ser una guía realista en el comercio. Debe probarse a sí mismo que las reglas siempre han funcionado en el pasado y funcionarán en el futuro. Cuando tengas la prueba, sigue las reglas y harás de la especulación una profesión rentable. ¿Cómo hacer de la especulación una profesión rentable? La especulación o la inversión es el mejor negocio del mundo si haces de ello un negocio. Pero para que tenga éxito, debe estudiar y estar preparado y no adivinar, seguir información interna o depender de la esperanza o el miedo. Si lo haces, fracasarás. Su éxito depende de conocer el tipo correcto de reglas y seguirlas. Reglas fundamentales. Tenga esto bien en cuenta. Para que las materias primas muestren una tendencia y continúen avanzando, deben hacer mínimos y máximos más altos. Cuando la tendencia es bajista, deben hacer topes y fondos más bajos y continuar hacia abajo hasta niveles más bajos. Pero recuerde que los precios pueden moverse en un rango comercial más estrecho durante semanas, meses o incluso años y no alcanzar un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Pero después de un largo periodo de tiempo, cuando las materias primas alcanzan nuevos mínimos, indican precios más bajos y después de un largo periodo de tiempo, cuando avanzan por encima de los máximos anteriores, se encuentran en una posición más fuerte e indican precios más altos. Esta es la razón por la que debe tener un gráfico muy antiguo para ver en qué posición se encuentra una materia prima y en qué etapa se encuentra entre el extremo alto y el extremo bajo. El tipo de gráficos para mantenerse al día. Recuerda el antiguo proverbio chino, una buena imagen vale más que 10.000 palabras. Debe crear gráficos y estudiar la imagen de un producto antes de realizar una operación. Debe tener un gráfico semanal de máximos y mínimos, un gráfico mensual de máximos y mínimos y un gráfico anual de máximos y mínimos. Un gráfico anual de máximos y mínimos debe retroceder 5, 10 o 20 años y puede obtener registros tan lejanos. El gráfico mensual máximo y mínimo debe retroceder durante al menos 10 años y el máximo y mínimo semanal debe retroceder durante 2 o 3 años. Cuando las materias primas están muy activas, debe tener un gráfico diario de máximos y mínimos. Esto no necesita retroceder más de unos pocos meses. Comience el gráfico diario después de que la materia prima tenga una gran actividad. Sigue la tendencia principal. Siempre ganará dinero siguiendo la tendencia principal de las materias primas hacia arriba o hacia abajo. Recuerde que las materias primas nunca son demasiado altas para comprar mientras la tendencia sea alcista y nunca son demasiado bajas para venderlas mientras la tendencia sea bajista.
Nunca venda al descubierto solo porque el precio de la materia prima es alto o porque cree que es demasiado alto. Nunca venda y tome ganancias solo porque el precio es alto. Compre y venda de acuerdo con reglas definidas y no con esperanza, miedo o conjeturas. Nunca compre un producto solo porque el producto es bajo. Por lo general, hay una buena razón por la que es bajo y puede bajar más. Reglas para comprar y vender. Lo primero que debe recordar antes de comenzar a aplicar cualquier regla es que siempre debe usar una orden STOPLOSS para proteger su capital. Al realizar una operación, recuerda que te puedes equivocar o que el mercado puede cambiar de tendencia y la orden STOPLOSS te protegerá y limitará tu pérdida. Una pérdida pequeña o varias pérdidas pequeñas pueden recuperarse fácilmente con una gran ganancia, pero cuando deja que las pérdidas grandes corran en su contra, es difícil recuperarlas. Pruebe todas las cosas y afiérese a lo bueno. La Biblia nos dice esto y vale la pena recordarlo. Mucha gente cree que está mal comprar en nuevos niveles altos o vender en nuevos niveles bajos, pero es más rentable y debe probarlo a sí mismo porque cuando compra en nuevos niveles altos o vende en nuevos niveles bajos, está yendo con la tendencia del mercado y sus posibilidades de obtener ganancias son mucho mejores que las conjeturas o comprar o vender con esperanza o miedo. Avances prolongados. Después de que las materias primas han tenido un avance prolongado y terminan con un mercado rápido, activo y desbocado, en la mayoría de los casos bajan muy rápido y mucho más rápido o en un periodo de tiempo más corto que cuando suben. Es por eso que debe mantener algunos gráficos diarios al final de un movimiento rápido y mantener los gráficos semanales para determinar el primer cambio de tendencia y poder seguirlo. Gran descenso en un corto periodo de tiempo. Esto generalmente sigue a un avance rápido y las primeras caídas bruscas que pueden durar desde un mes hasta 7 semanas generalmente corrige una posición de sobrecompra y deja al mercado en posición para un avance secundario. Cuando puede alcanzar los extremos al final de cualquier gran ciclo de tiempo, puede ganar una gran cantidad de dinero en un año operando en mercados activos rápidos y algunas ganancias muy grandes en un mes. No importa si alcanza el nivel extremadamente bajo o el extremo alto, las oportunidades son excelentes para ganar dinero siempre que seleccione la materia prima que lo conducirá. Grandes beneficios en pequeños riesgos. Puede obtener grandes beneficios con pequeños riesgos siempre que utilice una orden stop loss y aplique todas las reglas y espere una indicación definitiva de un cambio en la tendencia alcista o bajista antes de realizar una operación. Ideas fijas y precios fijos. Nunca tenga una idea fija de qué tan alto va a subir un precio o qué tan bajo va a estar. Nunca compre o venda a un precio que usted fije porque puede estar operando con esperanza o miedo y no siguiendo la tendencia del mercado y aplicando reglas que determinarán cuándo cambia la tendencia. ¿Cómo proteger las ganancias? Después de haber acumulado ganancias, es tan importante protegerlas con órdenes STOPLOSS como proteger su capital original porque una vez que haya obtenido ganancias, es su capital y las órdenes STOPLOSS deben usarse para protegerlo. Lo más peligroso que puede hacer es dejar que una operación vaya en su contra y pierda sus ganancias. Una orden STOPLOSS protegerá las ganancias y siempre podrá volver a entrar cuando esté fuera con capital. Recuerde que cuando está fuera del mercado, lo único que puede perder o desaprovechar es una. Mis 52 años de experiencia me han enseñado que miles de personas se han arruinado tratando de aguantar hasta que la tendencia cambió. Evite salir del mercado demasiado pronto después de que comience el movimiento cuando tenga una pequeña ganancia. Esto puede ser un gran error. Salga del mercado rápidamente tan pronto como vea que ha cometido un error. Si coloca una orden stop loss, esto lo sacará del mercado automáticamente. Muy tarde o muy pronto. Puede perder dinero o perder una oportunidad al ingresar al mercado demasiado pronto o salir demasiado tarde. Eso no es esperar hasta que se indique un cambio definitivo en la tendencia, o no actuar a tiempo cuando vea un cambio definitivo en la tendencia. Espere hasta que tenga una indicación bien definida de que la tendencia ha cambiado, luego compre o venda. Siga todas las reglas de mi libro, Cómo obtener beneficios de las materias primas. Hay muchas reglas en mi libro, Cómo obtener ganancias comerciando con productos básicos, que no están en este curso de instrucción y al usar todas las reglas obtendrá un mayor éxito. Esperanza y miedo. Repito esto porque he visto a muchas personas arruinarse comerciando con la esperanza o el miedo. Nunca tendrá éxito comprando o vendiendo cuando espera que el mercado suba o baje. Nunca tendrá éxito si realiza una operación porque teme que el mercado suba o baje. La esperanza te arruinará, porque no es más que una ilusión y no proporciona ninguna base para la acción. El miedo a menudo te salvará si actúas rápidamente cuando ves que estás equivocado. El miedo al mercado es el principio de la sabiduría. El conocimiento que solo puede obtener mediante un estudio profundo lo ayudará a tener éxito. Cuanto más estudie los registros pasados, más seguro estará de poder detectar la tendencia del futuro. Haga que el mercado se mueva a su manera. Debe aprender a darse cuenta de que no puede hacer que el mercado siga su camino, debe seguir el camino del mercado y debe seguir la tendencia. Muchos hombres de negocios exitosos, que están acostumbrados a dar órdenes a otros y hacer que las lleven a cabo, cuando ingresan al mercado, especialmente por primera vez, esperan que el mercado siga sus órdenes o se mueva a su manera. Deben aprender que no pueden hacer que la tendencia del mercado siga su camino. Deben seguir la tendencia del mercado como lo indican las reglas fijas y proteger su capital y ganancias mediante el uso de órdenes stop loss. No hay nada de malo en cometer algunos errores y algunas pequeñas pérdidas porque las pequeñas pérdidas son el gasto de un especulador exitoso. Si tiene la intención de hacer de la especulación una profesión rentable, debe aprender todas las reglas y aplicarlas para determinar la tendencia. Los hombres profesionales, como abogados, médicos, contadores e ingenieros, pasan años en capacitación y una gran cantidad de dinero para aprender a tener éxito en la profesión que eligieron. Debe gastar tiempo y dinero para aprender la profesión y convertirse en un especulador o inversionista exitoso. ¿Cómo ganar más dinero en el periodo de tiempo más corto? La mayoría de la gente quiere hacerse rica demasiado rápido, por eso pierden su dinero. Empiezan a especular o invertir sin antes prepararse o recibir una educación sobre productos básicos. No tienen el conocimiento para empezar y el resultado es que cometen errores graves que les cuestan dinero. Cuando tiene conocimiento y está preparado, puede ganar más dinero en el menor tiempo posible.
Debe aprender a seguir las reglas que he establecido y demostrado con ejemplos que puede ganar una gran cantidad de dinero en un corto periodo de tiempo cuando el mercado está en la etapa adecuada para avances rápidos y caídas rápidas. No trate de liderar el mercado o hacer el mercado. Siga la tendencia que hacen los grandes hombres que ganan mucho dinero y ganará dinero. Compre cuando los grandes creadores de mercado estén listos para que los precios suban rápidamente, venda cuando estén listos para que los precios bajen rápidamente y obtendrá grandes ganancias en un corto periodo de tiempo. Opere solo cuando el mercado muestre una tendencia definida y opere de acuerdo con reglas definidas. Estudia el gráfico de soybeans para 1953 y 1954 y los ejemplos que he dado y no podrá dejar de obtener ganancias siempre que use las órdenes stop loss como se recomienda. Del 8 de marzo de 1954 al 27 de abril de 1954, la soja de mayo avanzó de 343 a 422, una ganancia de 78 a 0 por bushel en 50 días calendario y 35 días de mercado reales. Esto daría una ganancia de $7,800 en 10,000 bushels si usted estaba comprando después de que el precio subiera $1.05 por bushel desde el mínimo de agosto de 1953, lo que demuestra que puede comprar en nuevos máximos en la última etapa de un mercado alcista y obtener grandes ganancias en un corto periodo de tiempo. Esto es sin adivinar, pero siguiendo las reglas y comprando cuando los grandes compran y, por supuesto, estás con la tendencia hecha por los grandes comerciantes. Consulte los ejemplos comerciales en Mayray y verá cómo se pueden obtener grandes ganancias en un corto periodo de tiempo vendiendo al descubierto después de que los precios cayeron a niveles comparativamente bajos frente a los niveles extremadamente altos. ¿Por qué la gente no gana dinero comprando y vendiendo productos básicos? He dicho en mis libros muchas veces que el mercado no te gana, es tu propia debilidad humana la que hace que te derrotes a ti mismo. El hombre o la mujer promedio casi siempre quiere comprar barato y vender caro. El agricultor quiere vender a precios altos todo lo que produce pero quiere comprar lo que necesita a precios bajos. El trabajador quiere salarios altos todo el tiempo pero quiere precios bajos por lo que compra para comer o vestir. Esta es una violación de una ley económica fundamental y simplemente no funcionará. Para tener éxito en la especulación, no puede esperar comprar barato y vender caro. Ganarás dinero cuando hagas exactamente lo contrario de lo que el hombre o la mujer promedio quiere hacer o intenta hacer y falla y pierde como resultado de lo que está tratando de hacer. Obtendrá ganancias cuando aprenda a comprar alto y vender al bajo. Debe aprender a seguir la tendencia de los precios y darse cuenta de que nunca son demasiado altos para comprar mientras la tendencia esté al alza y nunca demasiado bajos para vender mientras la tendencia esté a la baja. Un grano sube y otro baja al mismo tiempo. May Beans and May Rye 1953 a 54. Ejemplo, 7 de mayo de 1946, May Rye vendido al 286%, el precio más alto de la historia. Muchas personas recuerdan este alto precio y compran hasta el final en lugar de vender. ¿Por qué compran? Porque después de que May Rye se vendiera al 286%, parecía barato a $2 y lo compraron. A 150 parece aún más barato y lo compran pero la tendencia es a la baja y baja. A 125 parece aún más barato pero baja porque la tendencia principal es a la baja y la oferta supera la demanda o la venta es mejor que la compra. Mayo soybeans 1948 alto 436 menos 3 cuartos. El precio había subido de 334 en octubre de 1947, y después de que la tendencia cambiara en menos de un mes, May Beans se vendió al 320% y 3 meses después avanzó a 425. Estas amplias fluctuaciones fueron el resultado de la compra y venta. Demasiadas personas se volvieron optimistas demasiado tarde y compraron demasiado tarde y luego se volvieron pesimistas cuando los precios bajaron $1 por bushel. Luego vendieron y los precios volvieron a subir. 1953 agosto 20 de mayo frijoles bajó 239%. Se habían vendido a 309 en abril de 1953. Después de que May Beans comenzó a operar, los comerciantes decidieron que los precios eran demasiado altos y a 270 se vendió corto. El hombre sabio que conocía la tendencia estaba arriba. Comprado. Cuando May Beans alcanzó el máximo anterior de 311% en diciembre de 1953, que era el máximo de abril de 1953, el público decidió que los precios eran demasiado altos porque en 4 meses, o desde agosto, los precios subieron más de 700 por bushel, por lo que vendieron todo lo que habían comprado y vendieron corto, con la esperanza de comprar más barato. 17 de diciembre de 1953 los frijoles de mayo bajaron a 295 menos 3 cuartos y tocaron fondo, luego avanzaron a 310 alrededor del máximo de diciembre de 1953. El público decidió que los precios eran demasiado altos y vendió cortos mientras que los comerciantes sabios compraron en nuevos máximos siguiendo mis reglas y continuó comprando en nuevos máximos porque la tendencia estaba al alza. 1954 abril 27 de mayo frijoles vendidos a 422, un adelanto de $1.82 por bushel en 8 meses y 7 días. El mayor avance de la historia y el mayor alcance en cualquier opción. No solo los pequeños comerciantes, sino también los hombres que tenían millones de dólares desafiaron la tendencia y vendieron frijoles de soya hasta que May Beans cruzó $4 por bushel, luego todos entraron en pánico y compraron para cubrir cortos y tomar pérdidas y muchos se volvieron tan optimistas que compraron con la esperanza de que los precios subieran a $5 por bushel. Se habló de una esquina y un apretón y una escasez de suministro. La charla asustó a la gente para que comprara. 26 de abril, mayo y julio cerraron al límite, hasta 100 por bushel en un día. Esta noticia salió en los diarios, que el mercado ha cerrado al límite sin nada ofertado. Las personas que eran bears y vendían al descubierto cuando los precios eran de 500 a 750 por bushel más bajos, compraban por miedo esperando precios más altos. Esto significaba que los cortos habían perdido la esperanza y esa esperanza se había convertido en desesperación y que estaban cubriendo cortos o comprando. May Beans se vendió a 422 el 27 de abril pero cerró a 411, por debajo de lo que cerró el 26 de abril cuando no se ofrecieron frijoles. Los frijoles de julio se vendieron a 415 el 27 de abril y cerraron a 405, 40 por bushel menos que la noche anterior, cuando no se ofreció.
Ninguno a la venta. La imagen había cambiado de la noche. LOS compradores sabios que habían comprado desde 240 se convirtieron en vendedores. Ellos habían estado comprando en nuevos niveles altos, ahora vendieron en nuevos niveles bajos, revirtiendo su posición y vendiendo en nuevos niveles bajos. Los precios subieron hasta el 30 de abril, pero no alcanzaron los máximos del 27 de abril. El 3 de mayo comenzó la venta real y los precios bajaron al límite de 100 por bushel. Cierre de mayo en 400 menos 5 octavos, cierre de julio en 398 menos 1 octavo, hasta el límite de 100 por un día. ¿Por qué los precios bajaron así? Porque los comerciantes sabios, cuando los precios rompieron el mínimo del 20 de abril, vendieron en nuevos mínimos y continuarán vendiendo a medida que los precios continúen bajando, mientras que el hombre que quiere comprar bajo y vender alto comprará hasta el final y perderá. Cuando los frijoles se venden a 350, 250 y eventualmente por debajo de $2. Parecerán grandes gangas y los cazadores de gangas recordarán los máximos de 422 y 415 del 27 de abril de 1954 y comprarán porque esperan que los precios vuelvan a subir a niveles altos. Y el resultado puede ser solo una cosa, perderán su dinero, mientras que el hombre que sigue la tendencia venderá corto y venderá a nuevos niveles bajos y hará una fortuna. La forma de obtener ganancias es seguir el camino del mercado. No trate de hacer que el mercado siga su camino. Aplique todas las reglas de mi libro, Cómo obtener beneficios COMERCIAND o con mercancías, siga la tendencia principal y venda. Independientemente de cuán bajo bajen los precios mientras la tendencia sea bajista y continúe comprando en nuevos máximos mientras los precios suban. De esta manera harás de la especulación una profesión rentable y tendrás ganancias en lugar de pérdidas. Reglas para el comercio de mercancías. Regla 1. Compre a nuevos precios altos o viejos niveles máximos. Regla 2. Compre cuando los precios suban por encima de los antiguos niveles de precios bajos. Regla 3. Vender cuando los precios bajen por debajo de los niveles máximos anteriores o cuando los precios sean altos. Regla 4. Vender a nuevos niveles de precios bajos. Como regla general, es más seguro esperar hasta que los precios avancen al menos 20 por encima de los niveles altos y, aún más importante, esperar hasta que cierren por encima de estos niveles antes de comprar y, al mismo tiempo, es más seguro esperar hasta que los precios bajen 1 sobre 20 por debajo de los niveles anteriores. Niveles y aún más seguro esperar hasta que cierren por debajo de estos niveles anteriores antes de realizar una operación. Regla 5. Precios de cierre. Espere para comprar o vender hasta que los precios cierren por encima de los máximos anteriores o por debajo de los mínimos anteriores en los gráficos diarios o semanales cuando los mercados están muy activos y se mueven rápidamente. Es importante utilizar el gráfico de máximos y mínimos diarios y el precio de cierre por encima de los máximos o por debajo de los mínimos. Los precios pueden avanzar rápidamente durante el día, pero cuando llega la hora de cierre pueden bajar varios centavos y cerrar más bajo que el día anterior y, al mismo tiempo, cuando hay una fuerte caída, los precios pueden caer por debajo del mínimo del día anterior. Pero cuando cierran cerca de los niveles altos, por lo tanto, es el precio de cierre el que siempre es importante para mantenerse al día en los gráficos máximos o mínimos diarios, semanales o mensuales. Cuanto más largo sea el periodo de tiempo en días, semanas, meses o años en que los precios excedan los máximos anteriores o rompan los mínimos anteriores, mayor será la importancia del cambio de tendencia y el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Recuerde la regla general, cuando los precios suben a nuevos niveles altos, por lo general reaccionan de regreso a los antiguos máximos, que es un lugar seguro para comprar, y cuando caen por debajo de los antiguos mínimos, por regla general regresan a los antiguos mínimos, lo cual es un lugar seguro para vender. Siempre, por supuesto, protéjase con órdenes stop loss. Regla 6. Órdenes stop loss. Su capital y sus ganancias deben estar protegidas en todo momento con órdenes stop loss que deben colocarse cuando realiza la operación y no más tarde. Regla 7. Monto del capital requerido. Es muy importante saber exactamente cuánto de su capital puede arriesgar en cualquier operación y nunca perder todo su capital. Cuando realiza una operación, nunca debe arriesgar más del 10% del capital con el que tiene que operar, y si tiene una o dos pérdidas, reduzca sus unidades de negociación. Para operar con rye y soybeans, debe tener al menos $1,500 para operar con 5,000 bushels. Suponga que arriesga 30 por bushel en una operación. Tendrías que perder 10 veces consecutivas para acabar con tu capital. Difícilmente podría perderlo de esta manera simplemente adivinando y siguiendo las reglas. Es imposible perder todo su capital. Para comerciar con frijoles de soya, especialmente a niveles altos, debe tener un capital de al menos $3,000 por cada 5,000 bushels que intercambie porque a menudo es necesario arriesgar hasta 50 por bushel en frijoles de soya. Pero las ganancias son mucho mayores que cualquier cosa con la que puedas comerciar. Si desea negociar lotes de trabajo de 1,000 bushels o 2,000 bushels, por supuesto, puede comenzar con un capital de $500 y limitar las pérdidas a no más de 30 en cualquier operación y siguiendo las reglas, en muchos casos sus riesgos serán no ser más de 10 por bushel. Las mismas reglas se aplican al trigo, el maíz y la manteca de cerdo. La avena se mueve en un rango más estrecho y requiere aproximadamente la mitad de capital que el centeno o el trigo para comerciar. Regla 8. Esta regla es tanto para comprar como vender. Cuando los precios caen un 50% del nivel de venta más alto, puede comprar con una orden stop loss de 3p por debajo de los precios bajos. El siguiente punto de compra más fuerte es el 50% entre el mínimo extremo y el máximo extremo. Por ejemplo, May Rye, el precio más alto que jamás vendió fue 286%. El 50% de esto es 143% y cuando este nivel se rompe por 30 está en una posición muy débil. El nivel más bajo jamás vendido por May Rye fue de 300 por bushel, 50% de este 286% y 300 es 158%. El precio más alto que vendió Rye en efectivo fue de $3.35. La mitad de esto es 167% y hemos dado un ejemplo de lo que sucede cuando May Rye y otras opciones caen por debajo del 167%, 158% y 143%.
Nivel de venta. Cuando los precios suben después de estar muy por debajo del punto del 50% y lo alcanzan por primera vez, es un nivel de venta o un lugar para vender en corto, protegido con una orden stop loss de no más de 30 por encima del nivel del precio del 50%. Ejemplo, supongamos que May avanza al 143%. La primera vez que alcanza este precio, si las indicaciones en el gráfico diario muestran que está llegando al tope, es una venta corta con una parada en el 146%. El siguiente punto es 158%, que es el 50% del rango entre 300 y 286%. Esto es 158%. Cuando May avance hasta este punto, buscaría resistencia y vendería en corto con una orden stop loss al 161%. Después de este punto, el siguiente nivel de venta es 161, o 50% de 335. A continuación, el rango entre 300 y 335, el 50% de esto es 182, que sería la resistencia más fuerte y el nivel de venta más importante protegido con una orden stop loss en 185. Cuando comience a operar, asegúrese de conocer todas las reglas y de seguirlas, y asegúrese de colocar una orden de parada de pérdida. ¿Dónde realizar órdenes stop loss? Debe colocar órdenes stop loss por debajo de los mínimos de los cambios y no solo por debajo de los mínimos en el gráfico diario. Los STOPS deben estar por encima de los máximos anteriores o por debajo de los mínimos anteriores en un gráfico semanal o mensual. Las órdenes stop loss colocadas por debajo de los precios de cierre en el gráfico diario o semanal son mucho más seguras y menos probables de ser detectadas porque está moviendo sus STOPS de acuerdo con la tendencia. Los stop colocados por encima de los precios de cierre en el gráfico diario o semanal se capturan un número menor de veces que si los coloca por debajo de un mínimo o un máximo diario. Los vaivenes o reversiones en un mercado son los precios para colocar órdenes stop loss de una forma u otra. Es de gran importancia saber dónde colocar correctamente una orden stop loss. Granos que se venden por debajo de $1 por bushel, una orden stop loss es, por regla general, segura y atrapada menos veces cuando la coloca 10 por debajo del mínimo y especialmente 10 por debajo de los precios de cierre, o 10 por encima de los precios de cierre. Cuando los precios se mueven de $1 a $2 por bushel, los STOPS deben estar al menos 20 por encima de los máximos o 20 por debajo de los mínimos o 20 por encima de los precios de cierre o 20 por debajo de los precios de cierre. Precios de $2 a $3 por bushel. En este rango de precios, los STOPS deben estar al menos 30 por debajo de los mínimos o por encima de los máximos. Precios $3 a $4 por bushel. En este rango de niveles altos, las fluctuaciones son rápidas y amplias y las paradas, para estar seguros, deben colocarse más lejos, al menos 40 a 50 por bushel por encima de los máximos o por debajo de los mínimos. No importa dónde se coloquen los STOPS siempre que sea seguro y no se detecte hasta que sea el momento adecuado cuando haya un cambio definitivo de tendencia. Al final de los precios altos, de $3.50 a $4 por bushel, lo que rara vez ocurre, los STOPS se pueden colocar de 10 a 20 por debajo del precio de cierre diario o de 10 a 20 por encima de los precios de cierre diarios. En precios extremadamente altos, debe confiar en el gráfico diario de máximos y mínimos para obtener la primera indicación de un cambio en la tendencia que luego será confirmado por el gráfico semanal de máximos y mínimos de movimientos de precios. Cuando los precios se venden a niveles extremadamente altos, siga todas las reglas de mi libro, Cómo obtener ganancias con él. Comercio de productos básicos, y si ha tomado mi curso maestro de pronósticos, aplique las reglas de los grandes ciclos de tiempo, así como los periodos de tiempo menores. Recuerda que nunca se puede tener demasiado conocimiento. Continúe estudiando y aprendiendo más porque el conocimiento siempre se puede convertir en ganancias más adelante. ¿Qué hacer antes de realizar una operación? Verifique todos los registros de precios, diarios, semanales, mensuales y anuales, y anote todos los periodos de tiempo. Tenga en cuenta cuando los precios están cerca de algunos niveles altos antiguos o cerca de algunos niveles bajos antiguos de las últimas semanas o años. Luego calcule cuál será su riesgo antes de realizar la operación y después de realizarla, coloque la orden stop loss para su protección en caso de que se equivoque. Gráfico semanal de máximos y mínimos. El gráfico semanal de máximos y mínimos es un indicador de tendencia muy importante. Cuando los precios superan una serie de máximos o mínimos semanales, o caen por debajo de una serie de mínimos semanales, es de mayor importancia e indica un mayor cambio de tendencia que puede durar varias semanas. Máximos y mínimos mensuales. Cuando los precios suben por encima o bajan por debajo de los precios que se han producido durante muchos meses, significa un mayor cambio de tendencia que puede durar varios meses. Máximos y mínimos anuales. Cuando los precios suben por encima o bajan por debajo de los precios registrados hace varios años, casi siempre es una señal segura de grandes movimientos que durarán un largo periodo de tiempo, o al menos tendrán un mayor avance o descenso. En un corto periodo de tiempo, y cuando se cruzan los máximos anteriores, o se rompen los mínimos, siempre esté atento a una reacción que regrese alrededor de los máximos anteriores o ligeramente más bajos, y después de que se rompan, espere que el repunte avance de regreso alrededor de los máximos anteriores. Máximos o ligeramente por debajo. Estudie los altibajos anuales y verá la prueba. Recuerde que cuanto mayor sea el periodo de tiempo, cuando se exceda, mayor será el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Probaremos las reglas comenzando con un capital de $3,000 y comerciando en RAI, según las reglas dadas anteriormente. Primero, vamos a comerciar con May y debemos saber algo sobre la historia de May. 1951, el mínimo del 23 de julio en 169 con 1 asterisco a 0 por encima del precio del 50% indicaba fuerza y buenas compras porque el mínimo del 20 de agosto era de 169, lo que hacía dos soportes en este nivel de tiempo. Ahora estamos comprando 10,000 bushels en 169 y colocamos stop en 165 a o 20 por debajo del punto del 50%. El mercado avanza. El 20 de septiembre compramos 10,000 más en 181 porque está por encima de dos máximos o niveles altos. Noviembre de 1951 compramos 10,000 más a 210 porque el precio está por encima de un antiguo techo de 208 del 3 de abril de 1951. 1951, 10 y 12 de diciembre alto 221 a y 221, un techo contra el máximo de 218.
Habíamos comprado 10 a 169, 10 a 181 y 10 a 210. Vendemos todo esto a 219, lo que da una ganancia total de 940 por bushel o $9,400. Ahora retiramos el capital de $3,000 y comience a operar solo con las ganancias. 1951, 12 de diciembre. Vendemos 20,000 bushels a 218 y colocamos un stop en 223%. 1952, enero, vendemos 20,000 a 204 y bajamos los STOPS a 208. 5, 11 y 27 de febrero y 4 de marzo los mínimos son 194, 192%, 193% y 193. Cubrimos los cortos a 195 y compramos 40,000 a 195, haciendo un stop en 190. Las ganancias de estas transacciones son de $8,200. Sumado a la otra ganancia da $17,600, para comerciar con 1952, máximo de marzo de 211, un máximo más bajo. Vendemos $40,000, bushels, a 207 y vendemos al descubierto 40,000, en 207. 1 de mayo mínimo 193, mismo mínimo que el 4 de marzo. Cubrimos cortos a 194 obteniendo una ganancia de 130 por bushel o $5,200. Agregado a $17 y 6,000 centavos. Da $22,800. Capital. Dejamos de operar en esta opción de mayo porque vencerá el 20 de mayo. Podríamos operar en julio, septiembre o diciembre, pero esperamos que May Rai para la entrega de 1953 comience a operar y muestre una tendencia y luego comencemos a operar nuevamente. 1952, 23 de julio alto 218% por debajo del techo antiguo de 221%. Se redujo a 207 el 19 de julio, 14 de agosto máximo 219, un segundo máximo y ligeramente por debajo del máximo de 1951. Vendemos cortos, 50,000 al 218 y colocar el stop al 222%. La tendencia se mueve hacia abajo. 18, 19 y 29 de agosto y 20 de septiembre los precios son 196%, 195%, lo mismo que mayo de 1952. Como sabemos que la tendencia estacional suele ser baja a fines de agosto o principios de septiembre, cubrimos todos los cortos, 50,000 en 197 y compre 50,000 en 197 para cuentas largas y coloque stop en 194. Alto del 13 de noviembre del 213 menos 3 cuartos, un techo más bajo que el 14 de agosto, pero esperamos para vender hasta que obtengamos una indicación definitiva. 24 y 28 de noviembre mínimos 204, elevamos stop a 203. Este stop fue atrapado y vendimos 50,000 largos en 203 y vendidos cortos 50,000 fanegas. Esto nos dio una utilidad total o capital de trabajo de $26, 3,000.00. Vendimos 50,000 cortos en 203 y subimos el stop a 209. Diciembre el mercado rompió el precio de 195, el mínimo de edad. Vendimos 25,000 más a 193 e hicimos stop en 75,000 a 196. Los precios de enero de 1953 rompieron los mínimos de julio de 1952 en 190. Vendemos 25,000 a 188 haciendo stop en 100,000 a 193. Enero 1953 a 12 bajo 180. 15 de enero alto 187, reducir stop en 100,000 a 189%. 13 de febrero baja 171. 3 de marzo alto 182%, reduce stop a 186. Más tarde, en marzo, el precio rompió 171 puntos bajos. Vendemos 25,000 más a 166 cuando el precio rompe el mínimo de 169 del 21 de julio de 1927 y había roto el 50% del 335% que es 167 menos 3 cuartos, colocándolo en una posición muy débil con la tendencia principal a la baja. 11 de mayo baja 154. 3 de marzo alto 182%, reduce stop a 186. Más tarde, en marzo, el precio rompió 171 puntos bajos. Vendemos 25,000 más a 166 cuando el precio rompe el mínimo de 169 del 21 de julio de 1951 y ha roto el 50% del 335%, que es 167 menos 3 cuartos, lo que lo coloca en una posición muy débil con la tendencia principal a la baja. 11 de mayo mínimo 154. Compramos 125,000 a 156 para cubrir porque la opción de mayo expirará alrededor del 20 de mayo, 1953. Ahora tenemos una ganancia total de $69,550. Trabajar con. Ahora podemos comerciar con seguridad en 100,000 bushels, lo que da un margen de 700 por bushel y una pérdida de 30 en 100,000 bushels sería de $3,000. Y si perdiéramos 10 veces consecutivas aún tendríamos más de la mitad o el 50% de nuestro capital para operar, lo cual es perfectamente seguro. Esperamos la entrega de May Rai para 1953, 1954, para dar una indicación de lo que va a hacer. 1953, 6 de julio. La opción se abrió en 153, un nuevo mínimo. 7 de julio alto 156 cuando rompe 153 vendemos 100,000 fanegas en 152 y hacemos el stop 157. Baja muy rápido y vendemos 25,000 más en 140 porque está 3% cero por debajo del 50% de 286% que es 243%, 143%, el máximo del 7 de mayo de 1946 y esperamos hasta que el precio esté 30 por debajo de este nivel, lo que lo coloca en una posición muy débil antes de entrar en corto. 1953, 28 de julio bajo 133%, 6 de agosto alto 140 menos 3 cuartos y 140, hacemos la parada en 125,000 a 145, la caída continúa y rompe el mínimo de 133%. Vendemos 25,000 más al 131% y hacemos stop al 142%. 13 de agosto mínimo 121, 17 de agosto máximo 135%, reducir stop a 137. 28 de agosto y 15 de septiembre y 23 de septiembre mínimo 116%.
114 menos 3 cuartos, 115. Sabemos que los mínimos estacionales suelen producirse en agosto y septiembre y la tendencia sube, así que reducimos el stop a 121 en los cortos. El stop fue cogido y compramos 150.000 a 121. Ahora tenemos un capital de $127.500 para trabajar. Compramos 100.000 en el 121 y hacer stop 114. 2 de noviembre, alta 134, 17 y 30 de noviembre baja 133%. Hacemos stop 120%. 14 de diciembre alto 133%, un techo ligeramente más bajo, elevamos stop a 129. Stop fue atrapado. Vendimos 100.000 a 129 con una ganancia del 8%, lo que nos da un capital de trabajo de $135.500. Vendimos 100.000 bushels cortos en 129 y colocamos el stop en 136. 23 de diciembre baja 120. 1954, 3 y 14 de enero bajo 120% y 121 menos 3 cuartos, fondo más alto. Compramos 100.000 a 124, ganancia 50 que ahora da un capital de $140.500. Compramos 100.000 a 124. 1954, 22 de enero 27 de alta 128, una parte superior-inferior. Subimos los STOPS a 124. Se han pillado STOPS y estamos fuera incluso perdiendo solo comisión. Vendimos 100.000 cortos a 124 con stop 125. 29 de marzo bajo 101%, 2 de abril alto 110%, reducimos el stop a 112%. 19 de abril alto 108. 3 cuartos, reducimos el stop a 110 menos 3 cuartos. Mínimo del 30 de abril del 93% con la tendencia principal aún bajista y permaneceríamos cortos con un stop en 104% o 30 por encima del mínimo del 29 de marzo de 1954. Supondremos que cubrimos posiciones cortas en 96, esto nos daría una ganancia de $173.700. En 33 meses comenzando con un capital de $3.000. Supongamos que recortamos este 50%, la ganancia aún sería de $86.850. Esta es una prueba de los registros basados en reglas de que, si no adivina, puede obtener grandes ganancias con pequeños riesgos. Esto también demuestra que no importa cuán bajo sea el precio, puede obtener grandes ganancias vendiendo al descubierto y no importa cuán alto sea el precio, puede ganar dinero comprando siempre que siga la tendencia hacia arriba o hacia abajo. Surge naturalmente la pregunta, ¿por qué no hay más personas que hagan fortunas comerciando con materias primas? La respuesta es la debilidad del elemento humano. Operan con esperanza, miedo y piensan que los precios son demasiado bajos para vender o demasiado altos para comprar y, si actúan, lo hacen de manera diferente a lo que indican las reglas, pero recuerde que siempre hay algunos grandes comerciantes que compran y venden sin importar qué tan bajo es el precio o qué tan alto es, y estas son las personas que ganan mucho dinero. El difunto Jesse Livermore negoció de esta manera y acumuló hasta $15 millones. De una sola vez, los hombres como el Dr. Crawford tienen el descaro de comprar y vender a niveles extremadamente bajos o niveles extremadamente altos donde la tendencia es a la baja y ganar millones, mientras que el hombre que teme o negocia con la esperanza no tiene el valor y no solo pierde grandes gana pero tiene pérdidas. Si espera tener éxito, debe aprender a seguir las reglas y, una vez que se haya probado a sí mismo que las reglas funcionarán, tenga el coraje de seguirlas y las ganancias estarán aseguradas. SOJAREGISTRO de altas y bajas. Frijoles de soja de mayo. El comercio de futuros comenzó el 5 de octubre de 1936 y May Soybeans abrió en ese momento a 120 y avanzó a 164 en enero de 1937. 1938, octubre bajo 69. 1937, 27 de julio mínimo 67. Este fue el precio más bajo que jamás vendió May Soybeans. 1940, mínimo de agosto de 69. Desde este nivel, los precios avanzaron hasta el 14 de septiembre de 1941, máximo de 202. 19 de octubre baja 154 a 1942, máximo de enero de 203, solo 10 por encima del máximo de septiembre de 1941. Diciembre mínimo 166. 1943, máximo de enero de 186. En ese momento, el gobierno dejó de comerciar con soja y no hubo comercio hasta octubre de 1947, cuando se reanudó el comercio. En octubre de 1947, May Beans comenzó desde 334, que estaba por encima de todos los máximos desde febrero de 1920, cuando el máximo era 405, por lo que compraría en 334 o 336, porque estaban en nuevos niveles máximos y se mantendrían durante una indicación definitiva para vender. 1948, 15 de enero alto 436 menos 3 cuartos, el precio más alto de la historia. En este momento, debe mantener un gráfico diario de máximos y mínimos y un gráfico semanal de máximos y mínimos para saber cuándo cambió la tendencia y saber dónde colocar STOPS y dónde vender posiciones largas y posiciones cortas. Esta indicación se dio el 19 de enero de 1948 y se quedaría corta. Siguió una gran caída hasta el 9 de febrero de 1948, mínimo para May Beans 320A, donde el gráfico diario nuevamente dio indicaciones para cubrir posiciones cortas y comprar. Después de ese tiempo, el precio avanzó a 425 en mayo de 1948. En octubre de 1948, la opción de 1949 se abrió y disminuyó a 239, que era un 50% desde el mínimo de 440 en diciembre de 1932 hasta el máximo de 4.363 cuartos, lo que lo convierte en un nivel de compra protegido con orden stop loss al 236. 1948, máximo de noviembre de 276 menos 3 cuartos.
El gráfico diario y semanal de máximos y mínimos indicaba que este era un nivel de venta y un momento para vender posiciones largas y posiciones cortas. Un rápido declive siguió a una fuerte liquidación. 1949, 14 de febrero bajo 201 hasta los antiguos niveles bajos de 1941 y un nivel de compra porque estaba justo por encima de $2 por bushel. 1950, máximo de mayo de 323 La guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950 y la guerra siempre es alcista con respecto a las materias primas y, por lo tanto, buscaríamos oportunidades de compra. Siguió un gran avance y la mayoría de las opciones superaron las 280 en julio. 1950, 16 de octubre mínimo para Maybeans 232 ha seguido de un rápido avance desde este nivel. 16. 1951, 8 de febrero alto 344 en ese momento, el gobierno fijó un tope para Maybeans en 333 y, de hecho, para todos los demás beans. Frijoles de noviembre comenzó a la baja en este momento desde un máximo de 334 y se redujo a 262 en julio. 1951, Maybeans para 1952 entregado, abierto en junio en 287. 1951, 9 de julio bajo 268 menos 3 cuartos. En octubre, los precios cruzaron los máximos de 3 meses en 281 a 283. Usted compraría en este momento porque los precios estaban nuevamente en nuevos máximos y debería comprar de acuerdo con las reglas. Los precios de 1952, marzo, abril y principios de mayo alcanzaron el mínimo de 282. Compre porque estuvo 3 meses en el mismo nivel bajo. 1952, máximo de mayo de 314. Mismo máximo que diciembre de 1951, un nivel de venta. 1952, agosto, la nueva opción baja 291 y finales de agosto alta 314 menos 3 cuartos, 3 tops al mismo nivel. Vende con stop al 317. 1952, octubre bajo 298. 1952, alto de diciembre de 311, un nivel superior y de venta más bajo. 1953, mínimo de febrero de 282, no 30 por debajo de los mínimos de 284 de marzo, abril y mayo. 1952, un nivel de compra con un stop en 279. 1953, máximo de abril de 309, un máximo inferior al de diciembre de 1952, un nivel de venta. 1953, la opción de mayo se redujo a 292. El mayor avance en frijoles de mayo en la historia. Cuando digo el mayor avance me refiero al mayor avance de niveles bajos a altos de cualquier opción. Campaña de compra en frijoles de mayo. Comenzaremos con un capital de $3,000 y compraremos de acuerdo con las reglas descritas. 20 de agosto de 1953 mayo frijoles bajo 239%. Compraríamos 10,000 bushels a 240, colocaríamos una orden STOPL o SSA 30 por debajo, con un riesgo del 10% del capital o $300. ¿Por qué compramos aquí? Porque fue la misma baja que la de octubre de 1948 y por la misma regla matemática. 1932 bajo 440, 1948 alto 4,363 cuartos, el 50% de esto es 240 menos 3 octavos, un nivel de compra seguro protegido con una orden stop loss. La opción de mayo de 1954 abrió en 256 y avanzó a 259 menos 3 cuartos y luego disminuyó a 239%. 1953, 2 de septiembre, máximo 263, cerró el mismo día en 259. Si bien ahora tenemos una indicación de que los precios están subiendo, no compramos más, sino que esperamos la regla de cierre y que el precio cierre por encima de 260, que era el máximo de la vida de la opción después de que comenzó. 16 de septiembre, baja 248 menos 3 cuartos. Subimos stop a 246 menos 3 cuartos en los 10 comprados a 240. Durante la semana que terminó el 10 de octubre, Maybeans cerró en 261. Ahora compramos 10 más a 261 y elevamos stop en todos los frijoles a 255 o 10 por debajo del bajo de la semana. El avance fue rápido y para la semana que finalizó el 31 de octubre, el precio cerró en 282, por encima del antiguo mínimo de 280 en febrero de 1953. Esto fue una indicación de precios más altos y, como tenemos grandes ganancias, podemos comprar 5,000 a 282 y subir STOPS a 275. Busque el registro para ver dónde están los nuevos máximos antiguos para que sepamos cuándo se debe hacer resistencia. Encontramos estos máximos en 314 menos 3 cuartos, 313%, 311 y 309. Estos máximos se realizaron en 1952 y 1953, por lo tanto, esperaríamos alguna reacción alrededor de estos niveles. 1953, 2 de diciembre, alto 311%, mismo alto que diciembre de 1952. Vendemos 25,000 a 310 dando una ganancia de $12,300 y con la inversión de capital de $3,000, hacemos un capital de $15, $3,000.00 para operar. Vendemos 25,000 al descubierto en 311 y colocamos el stop en 316. Si bien sabemos que la tendencia es alcista, esperamos una reacción de estos viejos niveles altos. Un rápido descenso siguió el 17 de diciembre, mínimo 295 menos 3 cuartos en el antiguo mínimo. Niveles de marzo, abril y mayo de 1953. Cubrimos 25,000 bushels a 297 con una ganancia de 130, lo que da un capital de trabajo de $18,800. A este precio podemos calcular con seguridad que un margen del 30% por bushel es suficiente o $3,000 en 10,000 bushels o $7,500 en 25,000. Este es un comercio conservador. Compramos 25,000 para una cuenta larga en 297 y colocamos stop en 293. El precio comienza a subir desde el mínimo del 17 de diciembre y hace mínimos y máximos más altos que indican una tendencia alcista.
Seguimos la regla de cierre, que es que cuando los precios cierran por encima de los máximos anteriores que se han alcanzado meses o años atrás, es una indicación de que los precios deben subir mucho más. 1954, 19 de enero, alto 315%, cerrado 314%, aún no lo suficientemente por encima de los máximos anteriores. Esperamos el cierre al 316% para comprar. 22 de enero, cerrado a 317. Compramos 25.000 más a 317. 22 de febrero, mínimo del 309%, descenso del último máximo histórico de 1953. Realizamos paradas en el 307. De registros anteriores sabemos que el próximo máximo antiguo es 344% en febrero de 1951, así que espere que este sea el próximo precio a observar. 24 y 25 de febrero, máximo 340% y 342. Mínimo durante 3 días al 335%, elevamos los stop al 333% hasta que el precio supere el 344%, el máximo anterior y una indicación de precios más altos. 4 de marzo, alto 359 menos 3 cuartos, cerrado en 359. 5 de marzo, bajo 349, 8 de marzo, bajo 343%, en el antiguo nivel superior y un nivel de compra. Compramos 15.000 más a 345 y subimos los STOPS en todos a 341. 19 de marzo, los precios cruzaron el máximo anterior de 359%, que fue el máximo del 4 de marzo, lo que indica un mayor. 19 de marzo compramos 15.000 más en 361. 25 de marzo, máximo 371. 1 de abril, mínimo 354%, un mínimo más alto que el 11 y 16 de marzo. Subimos STOPS a 352 en toda nuestra línea de frijoles de mayo que se compró. 9 de abril, los precios alcanzan un nuevo cierre máximo en 375, lo que indica precios mucho más altos. 13 de abril, alta 382 y un medio de abril, baja 376. Suba stop a 373. 15 de abril, alto 388, cerró en 387%. Compramos 10.000 más a 387. 20 de abril, máximo 402, cerró en 396. Sabemos que cuando cierra por encima de $4 indicará precios más altos. Sabemos que el último máximo en mayo de 1948 fue de 425, por lo que las indicaciones son que Maybins alcanzará algún lugar cerca de estos antiguos máximos, pero ahora es el momento de proteger las ganancias y no comprar más. 27 de abril, máximo 407, cerró en 402, por debajo del máximo pero por encima de $4, lo que indicaba precios más altos. 23 de abril, bajo 298%, 398%, cerrado en 403. Ahora elevamos los STOPS en todos los largos a 395. De abril, máximo 422, dentro de 30 de 425, máximo de mayo de 1948, y sube de 239 a 422. El precio ha subido 182 centavos, el mayor de la historia. El 27 de abril, después del máximo de 422, el mercado cayó rápidamente y cerró en 411, que fue el precio más bajo del día. Ahora colocamos un stop 50 por debajo de este mínimo o en 406. De abril, baja 406, faltó el stop por 1 sobre 20. 28, 29 y 30 de abril, altas 317, 315 y 316 menos 3 cuartos. Cuando los precios llegaron a 316 menos 3 cuartos el 30 de abril, subimos el stop a 411 menos 3 cuartos o 50 por bushel desde este máximo porque los precios han comenzado a hacer máximos más bajos y debemos subir los stop y proteger las ganancias que se han acumulado. 30 de abril, al final del día Maybins se redujo al 410% y se detectó el stop. Vendimos todos los largos en 411. Ganancias totales $92, 6.000.00 en 8 meses y 10 días con un capital de $3.000 y el comercio fue muy conservador, los riesgos fueron conservadores en todo momento. Esta es una prueba más allá de toda duda de que los precios nunca son demasiado altos para comprar si sigue las reglas y se protege con órdenes stop loss. Cuando ocurren estos grandes extremos, las fortunas son hechas por hombres que tienen el valor y el conocimiento para seguir las reglas. En esta campaña no hemos hecho ninguna adivinanza sobre dónde comprar o vender. Hemos dejado que el mercado se pruebe a sí mismo. Hemos comprado con reglas definidas y colocado órdenes stop loss basadas en reglas definidas y vendido a un nivel extremadamente alto en una regla definida porque la opción se acercaba al final o llegaba al 1 de mayo cuando no negociamos una opción. Este gran avance en soya no es excepción. Ha ocurrido en otros productos básicos: café, cacao, algodón, aceite de semilla de algodón, manteca de cerdo, centeno, trigo y maíz. Si solo aprende las reglas y cuando el mercado llega a estos niveles extremos, no intente adivinar dónde estarán los máximos, simplemente siga la tendencia y siga con órdenes stop loss y compre independientemente del precio cuando se alcancen nuevos máximos. No puedes dejar de hacer enormes cantidades de dinero. Maíz de mayo. Encontrará el gráfico de May Corn que cubre todos los cambios principales desde enero de 1925 hasta la fecha. Estudie este cuadro y aplique todas las reglas de la misma manera que las hemos aplicado en los ejemplos sobre soja y trigo. Notará este gráfico de enero de 1925, donde el precio comenzó a bajar desde 137. Hizo techos y fondos más bajos hasta 1926, cuando hubo dos fondos alrededor del mismo nivel en 67 y 69. Este era un nivel de compra. A partir de ahí, el precio subió y cuando cruzó el otro techo en 97, compraría más. El máximo en agosto de 1927 fue 122, un nivel de venta. Después de eso, el precio disminuyó e hizo un mínimo ligeramente más alto en 1928 y subió hasta mayo de 1928. Después de esto, hubo 3 mínimos justo por debajo de 80. Estos ocurrieron en 1928 y 1929 y los máximos alcanzaron alrededor de 110 y 112.
Julio de 1930 fue el último máximo en el que venderías en corto frente a los antiguos máximos y cuando los precios rompieran los mínimos de 77 y 78 venderías más. Cuando los precios rompieron por debajo de los mínimos de 1926, que fue 67, venderías más. El declive continuó haciendo mínimos y mínimos hasta mayo de 1932, cuando el mínimo fue de 28 peniques por bushel. Hubo un repunte a 41 y el mínimo final fue en febrero de 1933 cuando el mínimo fue de 240 por bushel. Después de que el presidente Roosevelt asumió el cargo en marzo de 1933 y las bolsas, abrieron, la tendencia en todas las materias primas, así como en todas las acciones, aumentó y cuando los precios cruzaron los máximos, como puede ver en el gráfico, compraría. Hubo un rápido avance. May Corn High en julio de 1933, 82,0 por bushel. Esto estaba justo por debajo de los mínimos anteriores y era una indicación de venta. Abril de 1934, bajo 400 por bushel, más alto que los fondos anteriores y alrededor de los otros fondos. A partir de este nivel, la tendencia principal volvió a subir y avanzó hasta mayo. 1935. Luego, la siguiente opción en septiembre de 1935 bajó a 560 por bushel. Cuando comenzó a cruzar topes y a hacer niveles más altos, continuaría comprando en niveles altos. Puede ver que los principales cambios de tendencia continuaron sin tocar fondo, finalmente cruzaron el máximo de mayo de 1937 y avanzaron al 187% en abril de 1947, disminuyeron a 142 en junio de 1947 y luego se reanudó el avance. Cuando los precios cruzaron el máximo de 173 y el máximo de 187%, compraría más. Hubo un rápido avance con pequeñas reacciones hasta septiembre de 1947, máximo 288. Este fue por encima de todos los máximos anteriores de May Corn y esperaría hasta que hubiera una indicación en los gráficos semanales y diarios para mostrar que la tendencia había cambiado. A partir de este momento, la tendencia principal continuó hacia abajo haciendo mínimos y máximos más bajos hasta febrero de 1949, cuando se alcanzó el mínimo final en 110. Mire hacia atrás en sus gráficos y encontrará máximos antiguos en 112 y 108, por lo tanto, cuando May Corn disminuyó a 110 en febrero de 1949, fue una compra porque había habido una caída drástica y el interés largo se había liquidado. Vería el gráfico diario y semanal aquí y vería dónde mostraron un cambio en la tendencia. Tenga en cuenta dos mínimos más altos después de este tiempo, los últimos mínimos se produjeron en febrero de 1950, mínimo 124. Aquí compraría y cuando los precios cruzaran 137, el máximo de mayo de 1949, compraría más en nuevos niveles máximos. Nuevamente, cuando los precios cruzaron el máximo de diciembre de 1948, 152%, compraría más. El mercado continuó avanzando alcanzando el máximo final en diciembre de 1951, 198%. Siempre esperaría vender alrededor de la cifra pareja de $2 por bushel y este sería el lugar para vender largos y cortos ya que el precio estaba justo por encima del mínimo anterior en 192 y más bajo que cualquier otro mínimo. A partir de este máximo, la tendencia principal se volvió a la baja y podría quedarse corto. May Corn continuó bajando en septiembre de 1953, cuando el mínimo era 138. El mercado avanzó al 162% en diciembre de 1953. Si no logra cruzar de nuevo el máximo de marzo de 1953, volvería a vender al descubierto. Se reanudó el declive y se alcanzó el mínimo de 148 en abril de 1954, y el repunte posterior fue muy pequeño. Hasta el momento, la tendencia principal del maíz de mayo es a la baja, pero la opción vencerá en el mes de mayo, por lo que seguirá julio y diciembre como indica la tendencia, siendo la opción de diciembre el mejor indicador de tendencia porque la nueva cosecha se puede entregar en diciembre. Punto. Por lo tanto, usted obtendría un gráfico semanal, diario y mensual en maíz de diciembre y seguiría las indicaciones en él para el saldo de 1954. Siempre mantendría un gráfico de mayo, julio y diciembre en Corn. El registro que he dado que cubre la opción de mayo desde 1925 es todo lo que necesitará, excepto los gráficos diarios, semanales y mensuales de las opciones de diciembre y julio. Nuevamente, repito, siempre debe usar una orden stop loss y siempre debe continuar estudiando y aprendiendo más y más sobre los registros y tendrá éxito con Corn y con cualquier otra cosa. Oscilaciones de maíz de mayo 1925 a 1954. La tendencia principal bajó desde un máximo de 136 en enero de 1925 y continuó hasta mayo de 1926, un mínimo de 670, luego en abril de 1927 hubo un mínimo ligeramente superior. Este fue un nivel de compra. Los precios avanzaron hasta agosto de 1927, un máximo de 122, un nivel de venta frente a un antiguo máximo, y después de eso, la tendencia principal fue a la baja, con máximos y mínimos más bajos. 1928 y 1929 los mínimos fueron de alrededor de 760 por bushel. Hubo 3 mínimos a estos precios. Cuando se rompió el mínimo en estos niveles, vendería en corto y luego vendería más cuando rompiera 650 por bushel. El mínimo final se alcanzó en 240 en febrero de 1933. Durante muchos años, en 1860, 1893 y 1896, el mínimo de maíz había sido de 200 por bushel. Por lo tanto, cuando estaba alrededor de estos niveles bajos, era una compra para una inversión a largo plazo. Puede ver que la tendencia principal continuó al alza después de los mínimos de febrero hasta julio de 1933, cuando el precio avanzó a 830 por bushel, justo por encima de una serie de antiguos mínimos. Fue un avance rápido e indicó venta. Luego hubo un declive hasta abril de 1934, haciendo dos fondos y haciendo fondos al mismo nivel que los antiguos máximos, lo que sería un nivel de compra. El precio luego avanzó hasta 1935 alcanzando 950 por bushel. Agosto de 1935, bajo 560 por bushel. Este era un nivel de compra y cuando cruzaba 680, compraba más y mantenía la venta alrededor de 960, una serie de viejos máximos, y reaccionaba.
Cuando cruzara 970 comprarías más. 1937 mayo alto 139, un nivel de venta como lo indica el gráfico diario y semanal de máximos y mínimos. Después de esto, la tendencia principal fue a la baja, haciendo mínimos y mínimos hasta agosto de 1939, un mínimo de 420 por bushel, casi el mismo mínimo que abril de 1934, y un nivel de compra. A partir de este momento, los fondos serán más altos y las cimas serán más altas. Compraría cada vez que se cruzara un techo antiguo y compraría mucho cuando cruzara los techos antiguos en 142. El avance continuó hasta septiembre de 1947, máximo 288. Los gráficos diarios y semanales mostraron que este era el techo para una rápida caída. El declive continuó haciendo máximos y mínimos más bajos hasta febrero de 1949, cuando hubo un declive de pánico y May Corn se vendió a 110. Mire hacia atrás en los años 1928 y 1929, encontrará una serie de tops alrededor de 112 y 110 haciendo de este un nivel de compra. Después de esto, la tendencia principal apareció haciendo fondos más altos. Cuando los precios cruzaran 135 comprarías más y cuando cruzaran 150 comprarías más. El avance continuó hasta diciembre de 1951, máximo 198. El maíz siempre es una venta de poco menos de $2, ya que siempre hay una reacción, incluso en un mercado alcista. Sin embargo, en este momento la tendencia principal cambió a la baja y los precios continuaron bajando hasta septiembre de 1953, mínimo 137. Diciembre de 1953 máximo 162, el mismo máximo que marzo de 1953 y un nivel de venta. En marzo de 1954, el precio se redujo a 148 por bushel y hasta este momento se ha mantenido en un rango de cotización estrecho. Sin embargo, la tendencia principal es bajista, pero en este momento usted haría gráficos diarios y semanales sobre maíz de diciembre y los estudiaría y seguiría el lado corto siempre que la tendencia sea bajista. Aplique todas las mismas reglas sobre el maíz que usamos en todas las materias primas y tendrá éxito comerciando con él. Muchas veces el maíz tiene oscilaciones muy amplias y cuando está activo hay excelentes oportunidades de ganancias. Columpios de centeno de mayo 1932 a 1954. El centeno es muy rentable para comerciar y la mayoría de las veces muestra ganancias en comparación con el trigo y ocupa el segundo lugar de la soja en ciertos momentos. Puede ver en el gráfico cómo se forman los techos y los fondos, y debe comprar cuando cae a un nuevo nivel bajo y vender cuando alcanza nuevos niveles altos. Tenga en cuenta de 1938 a 1945, cuando los mínimos estaban alrededor de 420 y 400 por bushel, una serie de mínimos que hacen de este un nivel de compra como una inversión real. Febrero de 1941, cuando se alcanzó el mínimo final en 410, el precio comenzó a subir y cuando cruzó 540, compraría más. El avance continuó hasta enero de 1942 alto 930. La tendencia bajó temporalmente desde este nivel y declinó hasta mayo y noviembre de 1952, mínimo 680 y 660, mínimos más altos que octubre de 1941, un nivel de compra. Comprarías más cuando cruzara 810 y luego después de que reaccionara a abril de 1943 y cruzara 900, comprarías más y cuando cruzara 950 comprarías más y finalmente cuando el precio cruzara los máximos de 1933, 1936 y 1937 compraría más, ya que indicaba precios mucho más altos. El último mínimo fue septiembre de 1944 en 940. Desde este nivel hubo un rápido avance cruzando los máximos de 1944 donde se compraría más y luego, cuando cruzara 152, compraría más. El avance fue rápido hasta el 7 de mayo de 1946, alto 286%, el precio más alto de la historia. Aquí estaría manteniendo el gráfico diario de máximos y mínimos y esto indicaría un nivel de venta alto y habría vendido al descubierto. Siguió un rápido declive. 1948, julio. La siguiente opción comenzaba en 196 y, al estar muy por debajo de donde expiró otra opción, vendería en corto. La tendencia principal continuó a la baja haciendo techos y fondos más bajos hasta febrero de 1949, mínimo 115. Un nivel de compra contra el máximo de julio de 1943. A partir de este nivel, el avance fue rápido, haciendo techos y fondos más altos. Comprarías más cuando cruzara 160, comprarías más cuando cruzara 165. 1951, máximo de mayo 210%. La opción estaba a punto de caducar y, por supuesto, dejaría de operar. 1951, mínimo de agosto de 168. El gráfico diario mostró tendencia y comprarías. 1951, diciembre alto 221%. Los gráficos máximos y mínimos diarios mostraban el nivel de venta y usted se quedaría corto. 1952, mínimo de marzo de 190. Las indicaciones eran que había tocado fondo y que volverías a comprar. 1952, máximo de agosto de 219. Un techo más bajo y un nivel de venta. 1952, mínimo de octubre de 193. Un fondo más alto y un nivel de compra. 1952, noviembre, máximo final en 214, el tercer máximo más bajo y un nivel de venta. Usted vendería corto todo el camino hacia abajo. Cuando rompiera 193 venderías más, cuando superaba los 190 vendías más, después de ese tiempo los repuntes eran muy pequeños y la opción vencía en mayo de 1953 en 153. La nueva opción arrancaba en julio de 1953 en 156. Usted vendería al descubierto y vendería tan pronto como cayera a 152, que estaba por debajo de los antiguos mínimos. 1953, 15 de septiembre baja 115, mismo mínimo que febrero de 1949 y un nivel de compra. Los precios avanzaron a 134 el 2 de noviembre, reaccionaron el 17 de noviembre, avanzaron a 134 nuevamente el 14 de diciembre, haciendo un doble techo y un nivel de venta. Después de esto, continuó trabajando más abajo haciendo fondos más bajos y tapas más bajas.
Cuando el precio rompiera 118 venderías más. Cuando rompiera 115, los mínimos de 1949 y 1953, venderías más. El declive continuó hasta mayo de 1954 cuando la opción de mayo vendido a 88 menos 3 cuartos y la opción de julio se redujo al 91% y la opción de diciembre a $1. Esta fue una caída drástica y una liquidación final cuando el interés abierto cayó al nivel más bajo durante muchos años. Al momento de escribir esto, las indicaciones son que RAI está lo suficientemente bajo para al menos un repunte. Notará que el mínimo de mayo se redujo al antiguo nivel máximo de marzo de 1943, y hubo una serie de máximos alrededor de 870 a 900. Sin embargo, para operar en el futuro en 1954 y 1955, debe mantener los valores de julio y 1955. Opciones de diciembre y luego, cuando comience la opción de mayo para 1955, mantenga el gráfico de máximos y mínimos diarios y semanales y podrá determinar la tendencia en RAI y obtener grandes ganancias operando en él. Siga todas las reglas en especulación, una profesión rentable, así como también lea cuidadosamente todas las reglas sobre centeno en mi libro, Cómo obtener beneficios COMERCIANDO con mercancías. Si hace esto y estudia y coloca órdenes stop loss para protección, y opera solo con indicaciones definidas, puede obtener ganancias sustanciales operando en RAI Futures. Mayo, oscilaciones de soja de 1.00 por BUSHEL o más desde el 16 de octubre de 1950 hasta mayo de 1954. La razón por la que mostramos las oscilaciones en este gráfico, a partir del 16 de octubre de 1950, es porque ese fue el mínimo después de una fuerte caída desde el gran avance en agosto después de que comenzara la guerra de Corea. Puede ver que desde el 16 de octubre de 1950, mínimo 232%, el avance fue rápido hasta el 8 de febrero de 1951, máximo 344% cuando el gobierno puso un techo a los frijoles en 333. He marcado B para los niveles de compra en el gráfico y S para niveles de venta. En 1951, cuando el gobierno colocó un tope para la soja en 333, si tenía un gráfico en frijoles de noviembre, podía ver que indicaba el tope y que no alcanzaría la opción de noviembre. 1951, 9 de julio. La soja de mayo disminuyó a 268 menos 3 cuartos y la tendencia principal volvió a subir y avanzó hasta el 10 de diciembre de 1951, máximo 314. 1952, 27 de febrero y 21 de abril, mínimos de 381 y 328. Este fue un nivel de compra como se indica y el precio avanzó a 311 el 21 de mayo de 1952. Este fue un nivel de venta contra el máximo de diciembre de 1951. Sin embargo, la opción de mayo expiró y, por supuesto, esperaría la nueva opción que comenzó el 24 de julio de 1952 en 291. La tendencia apareció y avanzó a 314. El 14 de agosto disminuyó a 306. El 26 de agosto hizo un doble techo y el 3 de septiembre en 314, que era un nivel de venta con un stop en 316. La tendencia principal continuó hasta el 13 de febrero de 1953, un mínimo de 280, alrededor de los mismos mínimos de abril de 1952, un nivel de compra. Hubo un avance rápido al 16 de abril, máximo 309, que fue el último máximo y la opción bajó al 296% y expiró. 1953, 25 de julio. La nueva opción abrió en 256 y avanzó a 259%. Lo vendería corto cuando rompiera 256 porque estaba por debajo de todos los fondos anteriores e indicaba más bajo. El precio cayó al mínimo del 239% del 20 de agosto. Este fue un nivel de compra como lo indican los gráficos semanales y diarios. El mercado avanzó a 263 el 3 de septiembre, reaccionó a 248 menos 3 cuartos el 16 de septiembre. Notará que he marcado B los niveles de compra hasta arriba en este gráfico y que los mínimos eran más altos y los máximos eran más altos mostrando la principal tendencia alcista. 1954, 22 de enero, alto 317%. Esto fue por encima de todos los máximos en 314, 311 y 309, una indicación definitiva de que los precios estaban subiendo mucho. El 2 de febrero, cuando la reacción llegara al 309%, que estaba por debajo de los niveles máximos anteriores, comprarías. Cuando cruzó 317, compre más y continúe comprando hasta que suba. Cuando cruzara 345 comprarías más. 4 de marzo, alto 359 menos 3 cuartos. 8 de marzo, bajo 343%, solo de vuelta al antiguo nivel superior del 8 de febrero de 1951 y un nivel de compra. Proteja con orden stop loss en 342. El avance continúa haciendo mínimos y máximos más altos y compraría cada vez que avanzara a nuevos máximos hasta el 27 de abril de 1954, máximo extremo 422. 28 de abril, mínimo 406%. 29 de abril, alto 417%, un techo más bajo y un nivel de venta. Sin embargo, hubo una indicación definitiva de debilidad y venta cuando rompió a 406. 1954, 12 de mayo. Maybins disminuyó a 372, una disminución de 500 por bushel desde abril. 27. La opción de julio subió el 27 de abril a 415 y se vendió a 368 menos un octavo el 12 de mayo de 1954, 470 por bushel menos. El escritor vendió Julie Beans en descubierto a 412 el 30 de abril y vendió más al 400%. Se vendió de nuevo a 396 y al 390% porque los precios estaban rompiendo los niveles bajos anteriores e indicaban una clara tendencia a la baja. Cubrimos posiciones cortas en 370 el 12 de mayo porque nuestro gráfico de máximos y mínimos diarios y nuestro gráfico de máximos y mínimos por hora. El gráfico bajo indicaba que el mercado estaba tocando fondo para un repunte de 1 o 2 días. Debe mantener un gráfico diario de máximos y mínimos y un gráfico semanal de las semillas de soja de mayo, julio y noviembre y, si opera de acuerdo con las reglas, puede ganar una gran cantidad de dinero.
Soybeans es realmente el fabricante de dinero millonario, pero recuerde que si se opone a la tendencia de Soybeans, puede romper un millonario. Por lo tanto, use órdenes stop loss cada vez que realice una operación y limite su riesgo y no haga SOBRNEGOCIAR y puede obtener enormes ganancias operando con Soybeans. Trigo. Siempre necesita conocer el registro de precios durante un largo periodo de tiempo en trigo, así como cualquier otra cosa. 1852 trigo bajo 280 por bushel, 1867 alto $3 por bushel, 1877 alto 176, 1888 alto 165, 1898 alto 185, 1905 alto 122, 1909 alto 135, 1912 alto 119, 1915 alto 167. 1914, mínimo de junio de 840 por bushel. Esto fue justo antes de que comenzara la guerra. Cuando cruzara 119 y 122, compraría y esperaría que el siguiente nivel de resistencia importante fuera el antiguo máximo de 165. 1915, máximo de septiembre de 167. No subió 30 por encima de 165, haciendo de este un nivel de venta con una parada en 168. 1916, cuando May Wheat avanzó por encima de 167, seguirías las reglas y comprarías a nuevos niveles altos y luego observarías el siguiente máximo antiguo en 185. Cuando esto se cruzara, comprarías más a nuevos máximos porque había pasado mucho tiempo desde que se hizo 185 en 1898 y había transcurrido tanto tiempo que cabría esperar precios mucho más altos, especialmente en un mercado de guerra. El siguiente máximo histórico fue de $3 el bushel, el extremo de 1867. Cuando se cruzó, el siguiente máximo tuvo que ser mostrado por un cambio en la tendencia porque no había otro máximo para usar como guía. 1917, 11 de mayo alto 325. El gobierno dejó de negociar y el comercio de futuros no se reanudó hasta 1920. Esta es la opción de mayo a la que nos referimos y de ahora en adelante nos referiremos a la opción de mayo y daremos indicaciones comerciales sobre la opción de mayo. En 1920, a partir de ese momento, se podía ver que antiguos mínimos se rompieron y cuando los precios descendieron por debajo de los antiguos niveles máximos y los antiguos niveles mínimos que mostraban la tendencia principal a la baja y continuaría vendiendo. Consulte el gráfico sobre trigo de 1914 a 1954. Tenga en cuenta los mínimos de 1921 a 1924 de 105, 104 y 101. La última baja, 101, se hizo en marzo de 1924, un nivel de compra con stop en 99. Los siguientes máximos fueron 127, 150 y 181. Cuando se excedieran estos máximos, seguiría las reglas y compraría a nuevos máximos. 1925, máximo de enero de 205 menos 7 octavos. A partir de este máximo, la tendencia bajó y se puede ver en el gráfico que los partes superiores estaban más bajos y los fondos estaban más bajos, lo que indica una tendencia a la baja. Aquí seguirías todas las reglas y venderías en corto. 1928, última alta de abril de 171. Venderías más cuando 116, 112, 93 y 84 estuvieran rotos. 84 fue el mínimo de junio de 1914, y descender por debajo de este nivel indicaba precios mucho más bajos. 1932, diciembre, mínimo final 43 menos 3 octavos para la opción de mayo. Este fue el precio más bajo jamás vendido por May Futures y el más bajo desde enero de 1895, cuando el último mínimo fue de 49 peniques por bushel. Después del mínimo de diciembre de 1932, buscaría los últimos máximos antiguos y los observaría. Estos fueron 62, 73130135150164171181181185 y 205 menos 7 octavos. En 1933, cuando había aparecido la tendencia principal, compraba cuando los precios cruzaban 62, 73 y miraba 130, el último máximo antiguo en febrero de 1929. 1933, julio, mayo el trigo alcanzó un máximo de 128, justo por debajo de 130, convirtiéndolo en un nivel de venta. 1939, septiembre. Hitler comenzó la guerra y la guerra siempre es optimista con el trigo y siempre debes comprar cuando comienza la guerra. May Wheat se vendía alrededor de 62 centos circunflejo en agosto de 1939, el antiguo nivel máximo de mayo de 1932, lo que lo convierte en un nivel de compra protegido, por supuesto, con stop alrededor de 60. Compraría cuando los precios subieran por encima de los máximos anteriores, 86.117.128, 164.171.185 y 205 menos 7 octavos. Tenga en cuenta 1937 alto 145 y septiembre de 1944 último mínimo 144, compraría aquí porque estaba en el nivel superior antiguo y colocaría una parada 30 a continuación. 1944 y 1945. El gobierno impuso topes al trigo y estos topes no se eliminaron hasta 1946. 1946, septiembre-mayo trigo último mínimo 180. Cuando avanzaba por encima de 185 compraría más en nuevos niveles altos y luego cuando cruzara 205 menos 7 octavos el máximo de 1925, seguiría la regla y compraría en nuevos niveles altos y observaría 300 a 325, los futuros más altos jamás vendidos para niveles de resistencia. 1947, noviembre y enero de 1948, mayo trigo alto 306 menos 7 octavos. Estudia el gráfico semanal y diario en el momento en que se realizan estos máximos y verá cómo la tendencia bajó y llegó el momento de vender todo el trigo en largo y vender en corto. El primer descenso después del máximo de enero de 1948 fue muy rápido y en menos de un mes descendió a 229 en febrero de 1948, luego subió a 252 y en febrero de 1949 descendió a 196%.
Puede ver en el gráfico que el mínimo de julio de 1949 fue 191 menos 3/4 y, después de esto, la tendencia subió e hizo fondos más altos y techos más altos. 1951, el máximo de febrero de 261 hizo el siguiente mínimo en 235. Máximo de diciembre de 265%, este fue el máximo final de este repunte. Vendería al descubierto y vendería más en el camino a la baja después de que los precios cayeran por debajo de 235. 1953, mínimo de agosto de 186 menos 3/4. A partir de este nivel se presentó la tendencia menor y en marzo de 1954 el máximo fue de 231, no logrando avanzar a 235 el mínimo de mayo de 1951, indicando debilidad y precios más bajos. La tendencia cambió y el 12 de mayo de 1954, el trigo de mayo se redujo al 195% y el trigo de julio al 189%, y al momento de escribir este artículo, la tendencia principal sigue siendo a la baja. Siga todas las reglas de este curso de instrucción, la especulación una profesión rentable y las reglas de mi libro Cómo obtener ganancias con el comercio de productos básicos. Nunca decidas que lo sabes todo. Continúe manteniendo gráficos y estudiando y hará de la especulación una profesión rentable. Nunca pensé que había aprendido todo lo que había que aprender y que hice algunos de mis mayores descubrimientos después de los 75 años, habiendo perfeccionado mis cartas maestras No. 9 y 12, mi carta de 3 dimensiones que prueba la relación entre precio, tiempo y volumen que muestra la velocidad o la velocidad y la tendencia. También descubrí nuevos gráficos maestros de tiempo. He gastado más de $20,000 desde que cumplí 75 años investigando y preparando tendencias para el futuro. Aprende a trabajar duro y estudiar. Cuanto más estudie, mayor será su éxito. El conocimiento es lo más grande que puedes tener. Es mejor que el dinero en el banco. Nunca puedes perder el conocimiento y nadie te lo puede robar. Por lo tanto, obtén todo el conocimiento que puedas. Conclusión. He escrito este curso de instrucciones, La especulación una profesión rentable para ayudar a otros a tener éxito en el comercio de productos básicos. No hay mayor placer en la vida que prestar un buen servicio a los demás. La Biblia nos dice que un hombre no debe esconder su vela debajo de un celemín. Creo en transmitir mis descubrimientos secretos para ayudar a los demás y siempre he encontrado una mayor felicidad y un mayor éxito al ayudar a los demás. El que tiene la verdad y la guarda, guarda lo que no le pertenece, guarda una perla de quien la necesita. Y un compañero mortal comete errores. Luego, no firmado, sin fecha, pero probablemente alrededor de mayo de 1954, capítulo 2/baja. Método mecánico e indicador de tendencia para el comercio de cereales. Contenido. Página. Capital necesario. Uno. Tipos de gráficos QE debe mantener. 2. Cómo mantener el gráfico para el indicador de tendencia. 2. Nuevo máximo y nuevo mínimo el mismo día, dentro del día. Cómo utilizar las órdenes stop loss. 3. Cuándo no comerciar. Cuatro. Instrucciones comerciales. Cuatro. Puntos de compra y venta. PIRAMIDEZ. Cómo determinar el cambio de tendencia. Importancia de LOS, precios de apertura y cierre. Gráficos espaciales, reglas para mercados activos en niveles altos. 11. Gráfico horario. Once. Gráfico de 3 días o indicador de tendencia principal. 11. Niveles de resistencia. Trece. Contenidos, con. Página. Niveles de resistencia, con. Gráfico semanal de máximos y mínimos. 17. Cómo determinar CULMINACIONES y cambios de tendencia. 19. 4 reglas. Ejemplo, May Rai. Dos 0 a 21. Comparación de precio y movimientos de tiempo. 2 a 23. Método mecánico e indicador de tendencia para el comercio de trigo, maíz, centeno o avena. Capital requerido. Lo primero y más importante que debe saber cuando comienza a operar es la cantidad de capital requerida que le permitirá continuar operando durante 1, 2, 3, 5 o 20 años y nunca perder su capital. Si siempre tiene capital para comenzar a operar nuevamente, puede recuperar las pérdidas y ganar dinero, pero si arriesga todo su capital en una o dos operaciones y lo pierde, entonces las posibilidades están en su contra. La seguridad ante todo, es la regla a aplicar. La unidad de comercio de trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago es de 5,000 bushels, aunque se pueden negociar lotes de trabajo de 1,000 bushels. Cuando el trigo se vende entre 50 y 750 por bushel, necesita un capital de $750 para negociar 5,000 bushels.
Sus órdenes de stop loss deben estar entre 1 y 20 por bushel por debajo de un mínimo diario o por debajo del mínimo de la línea de tendencia, de acuerdo con las reglas. Si su riesgo promedio es de 1*A0 por bushel o $75 por cada 5.000 bushels, podría perder 10 veces consecutivas antes de que su capital de $750 desaparezca. Esto nunca ha sucedido y nunca sucederá si opera de acuerdo con las reglas y compra y vende en la línea de tendencia inferior y superior y en dobles o triples inferiores y superiores. Es raro que alguna vez tengas 3 derrotas consecutivas. Sin embargo, si tiene 3 pérdidas consecutivas, lo que reduciría su capital de $200 a $250, intente realizar su próxima operación de 5.000 bushels donde su riesgo será solo de 10 por bushel. Si tiene 3 operaciones que muestran una pérdida total de 50 por bushel y luego obtiene un mercado en marcha y gana 100 por bushel, tiene 50 por bushel por delante. Por supuesto, muchas veces en mercados muy activos, con un amplio rango, comenzará una pirámide que dará como resultado ganancias de 500 por bushel o incluso $1 por bushel antes de que se cierre la pirámide. Lo más importante que debe hacer es ir siempre con la tendencia y nunca ir en contra de la tendencia, independientemente de cuánto capital tenga. Cuando el trigo se vende entre $751, entonces debe tener un capital de $1.000 para negociar lotes de 5.000 bushels. Cuando el trigo se vende entre $1 y $1.50 por bushel, su capital debe ser de $1.500. Cuando el trigo se vende entre $1.50 y $2, su capital debe ser de $2.000 por cada lote de 5.000 fanegas. Maíz y centeno. Su capital para comercializar estos granos cuando se venden entre 25 y 400 por bushel debe ser de $500. Cuando venden entre 40 y 750 por bushel, su capital debe ser de $750. Cuando venden entre $1 y $1.75 por bushel, el capital requerido es de $2.000. Sin embargo, los corredores pueden requerir más margen en los niveles de precios más altos. Tipos de gráficos QE debe mantener. Siempre debe mantener un gráfico diario de máximos y mínimos con apertura y cierre y mantener su línea de tendencia en este gráfico diario. También debe mantener un gráfico de 3 días por separado y un gráfico semanal de máximos y mínimos. Debe tener un gráfico mensual que se remonte a 15 o 20 años para que sepa dónde están los máximos y mínimos importantes, dónde se han realizado los niveles de resistencia anteriores. Esto suele ser muy útil. Gráfico del indicador de línea de tendencia. Mantenga un gráfico diario de máximos y mínimos en 2 de las opciones activas y marque los precios de apertura y cierre en este gráfico. El indicador de tendencia o línea de tendencia se obtiene siguiendo los movimientos diarios. Siempre que la opción avance y haga mínimos y máximos más altos, el indicador o la línea de tendencia sube cada día hasta el precio más alto y continúa subiendo mientras el mercado alcance máximos y mínimos más altos. El primer día que la opción se revierte y hace un fondo más bajo en 1/40 o más, mueve la línea de tendencia hacia ese fondo. Luego, si al día siguiente la opción se mueve hacia abajo a un piso más bajo, mueve la línea de tendencia al mínimo de ese día y continúa moviéndola hacia abajo mientras haga pisos más bajos. Luego, el primer día en que la opción registra un fondo más alto y un techo más alto, vuelve a mover la línea de tendencia hacia arriba hasta la parte superior de ese día. Esta trendline simplemente sigue los vaivenes de una opción, nuevo máximo y nuevo mínimo el mismo día. Si una opción hace un techo más alto en la primera parte del día que el día anterior, entonces, antes de que el mercado cierre, baja y hace un piso más bajo que el día anterior, mueve la línea de tendencia hacia arriba hasta el techo más alto alcanzado en el día anterior. Fiesta temprana del día, luego muévala hacia abajo para hacerla más tarde en el día. La idea del indicador de tendencia es mostrar cada parte superior superior e inferior inferior para que siempre sepa dónde comienza una opción hacia abajo desde la última parte superior o dónde comienza desde la última parte inferior. Dentro del día. Por dentro del día, me refiero a un día en el que una opción hace un mínimo más alto pero no hace un máximo más alto que un día anterior, es decir, se mantiene dentro del rango del día anterior. Si una opción está bajando y solo sube un día, haciendo un mínimo más alto pero no un máximo más alto, luego rompe a nuevos mínimos, no considero importante ni recomendable mover la línea de tendencia hacia arriba, tampoco movería la orden de stop loss por encima de este tope, dentro del día, a menos que fuera después de una caída prolongada en un mercado de rápido movimiento. Aplicar esta misma regla cuando una opción esté avanzando y haga un tope más bajo pero no un tope más bajo el mismo día, manteniéndose dentro del rango del día anterior. Luego, si avanza a niveles más altos al día siguiente, la línea de tendencia no debe moverse hacia abajo y las órdenes de límite de pérdidas no deben moverse hacia arriba por debajo de este mínimo, a menos que haya habido un avance prolongado en un mercado de rápido movimiento. Los movimientos internos duran a veces hasta 2 o 3 días, es decir, permanecen 2 o 3 días en un movimiento lateral sin romper el fondo de un día activo anterior o cruzar la parte superior de ese día. Cuando se produce un cambio después de un movimiento de este tipo, vaya con él. Si rompe fondo después de una serie de días, vaya corto. Si cruza la parte superior después de una serie de días, considere la tendencia alcista y vaya largo. ¿Cómo utilizar órdenes stop loss? Con este método, siempre debe usar una orden de stop loss 1, 2 o 30 por debajo del mínimo o por encima del máximo realizado por el indicador de tendencia. Recuerde que las paradas se colocan por encima o por debajo de la parte superior o inferior del indicador de línea de tendencia, y no se colocan por encima o por debajo de los máximos y mínimos del día, excepto cuando esté aplicando la regla de 7 a 10 días y siguiendo un movimiento piramidal hacia arriba o hacia abajo, o donde hay un día de señal superior o inferior, cuando coloca órdenes de límite de pérdida por encima de la parte superior del día de la señal o por debajo de la parte inferior del día de la señal. Cuando el mercado se mueve lentamente, puede usar 10 órdenes de límite de pérdidas con mayor éxito y mayores ganancias, pero cuando una opción fluctúa rápidamente, el movimiento a menudo será 1*A0 por encima o por debajo de un fondo y no llegará a 20, por lo tanto, un 20 la orden de stop loss no se capturará con tanta frecuencia. Una orden de stop loss 30 por debajo de un mínimo de línea de tendencia o por encima de un máximo de línea de tendencia se capturará con menos frecuencia que una orden de 1 o 20 stop loss. Sin embargo, como regla general, solo aconsejo usar 30 órdenes de stop loss en mercados muy activos.
Cuando el trigo se vende a precios muy altos, debe colocar sus órdenes de límite de pérdida más lejos, pero en la mayoría de los casos nunca aconsejo usar una orden de límite de pérdida a más de 30 por bushel de distancia. Sin embargo, después de que el trigo haya tenido un gran avance o una gran caída y tenga grandes ganancias, entonces puede seguir con órdenes de stop los 10 por debajo de cada día o por encima de la parte superior, o 30 por bushel por debajo o por encima de la parte inferior de cada día. O superior, o siga hacia abajo con una orden de pérdida limitada 50 por encima, por debajo, del nivel mínimo de cada día o 50 por bushel por debajo, por encima, del máximo de cada día hasta que se alcance su límite. Para empezar, nunca arriesgue 50 por bushel en ninguna operación, solo cuando tenga grandes ganancias puede permitirse el lujo de tener su orden de stop loss a 50 por bushel de distancia. Movimientos y paradas de un medio punto. Después de que WIT haya hecho una serie de mínimos o máximos alrededor del mismo nivel y se vuelva muy activo, entonces es mejor mover su orden de stop loss 1 sobre 20 hacia arriba debajo de la serie de mínimos o colocar su stop 1 sobre 20 por encima de la serie de tapas. Como regla general, cuando rompe 1 sobre 20 por debajo o cruza 1 sobre 20 por encima, indica un nuevo movimiento en esa dirección. Cuando no comerciar, nunca intercambie ninguna opción después del día de entrega. En otras palabras, el 30 de abril siempre salga del trigo de mayo y no opere durante mayo. Nunca opere en julio durante el mes de julio, ni en opción de septiembre durante el mes de septiembre, ni en opción diciembre durante el mes de diciembre. Nunca vale la pena comerciar cuando se le puede llamar en cualquier momento para la entrega. Mantenga sus operaciones en las opciones distantes. Puntos de compra y venta. Regla 1. Comercio en indicaciones de línea de TENDNCIASOLAMENTE. La regla más simple y fácil de usar es comprar 10.000 bushels, 5.000 bushels o cualquier otra unidad en la que comience a operar y colocar una orden de límite de pérdida 10 debajo del último fondo de la línea de tendencia. Luego siga con una orden de stop los 10 debajo del último piso de la línea de tendencia y nunca use ninguna otra indicación para vender hasta que la línea de tendencia rompa 10 debajo del piso de la línea de tendencia anterior, donde se captura su stop. Luego invierta, vendiendo 10.000 bushels o lo que sea su unidad y siguiendo eso hacia abajo con una orden de stop los 10 por encima de cada techo de trendline hasta que su orden de stop loss sea capturada. Luego invierta y vaya largo de nuevo. Recuerde, siempre permita que su indicador de tendencia sea su guía y cuando baje, sígalo y no espere un cambio hasta que el indicador de tendencia lo muestre. Para eso está su indicador de tendencia, para mantenerse con la tendencia del mercado, y cuando cambia, debe cambiar y revertir su posición en consecuencia. Esta regla hará que el inversionista o comerciante cauteloso obtenga un porcentaje muy alto de las ganancias cada año si opera cuando el mercado está activo. Cuanto más alto sea el precio al que se vende una opción, más dinero generará esta regla. Regla 2. Comprar al doble o al triple fondo. Compre contra fondos dobles o triples y protéjase con una orden de stop loss a 1, 2 o 30 segundos según el precio y la actividad. Cuando una opción alcanza el mismo nivel de precio con unos días de diferencia, genera lo que llamamos un doble suelo en el indicador de tendencia. Un triple fondo es cuando una opción toca fondo alrededor del mismo nivel de precios por tercera vez. Un segundo o tercer piso puede ser ligeramente más alto o más bajo que el piso anterior, pero recuerda esta regla. Cuando compra en el momento en que una opción alcanza el tercer mínimo, nunca debe arriesgar más de 10, ya que cuando se rompe el tercer mínimo, especialmente si este mínimo está alrededor del mismo nivel, y su stop está atrapado, indicará que la tendencia principal tiene cambios y deberías duplicar e ir corto. Siempre invierta la posición cuando cambie la tendencia. Si está largo en el mercado y su stop es atrapado, debe ir corto. Si está corto en el mercado y la tendencia cambia y se atrapa su stop, debe ir largo o comprar una cantidad igual. El punto de compra más seguro es cuando una opción hace un triple fondo cerca del mismo nivel, protegida con una orden de límite de pérdida no más de 10 por debajo del nivel más bajo del triple fondo. Regla 3. Venta al doble o al triple superior. Esta regla es justo lo contrario de la regla 2. Vender contra techos dobles o triples con una orden de stop loss de 1, 2 o 3 puntos por encima del techo, pero en un tercer techo nunca use más de 10 órdenes de stop loss porque, como regla general, cuando una opción alcanza el mismo nivel de precio la cuarta vez, pasa y sube. Por lo tanto, siempre es una indicación segura cuando supera el tercer tope, puede comprarlo a precios más altos. El punto de venta más seguro es cuando una opción hace un triple techo cerca del mismo nivel, protegido con una orden de límite de pérdida no más de 10 por encima del nivel más alto del triple techo. Regla 4. Cuarta vez al mismo nivel. Los fondos triples son los más fuertes y los techos triples los más fuertes, pero es muy importante observar una opción cuando alcanza el mismo nivel la cuarta vez, ya que casi siempre pasa. Por lo tanto, es seguro invertir la posición y la pirámide cuando una opción atraviesa un triple techo o cruza el mismo nivel de precio por cuarta vez. Invierta la regla en el lado negativo. Cuando los fondos triples se hacen juntos, cuando una opción llega a este nivel por cuarta vez, casi siempre pasa. Por lo tanto, cuando se rompan los fondos triples, invierta, venda todos los largos y vaya corto, siempre yendo con la tendencia y nunca contra ella. Regla 5. Fondos ascendentes o elevados después de un fondo triple. Después de que una opción hace un tercer o triple fondo, luego tiene un repunte y desde este repunte reacciona nuevamente, haciendo un cuarto fondo más alto que los fondos anteriores, es una señal de fuerte soporte e indicación de precios más altos. Entonces, si el quinto fondo es más alto, es una indicación aún más fuerte de que se producirá un mayor avance. Regla 6. Tops descendentes o inferiores después de un triple top. Después de un triple techo, mire el cuarto techo o el primer repunte después de que una opción se salga del triple techo. Si este cuarto techo es más bajo que los anteriores, es una señal de debilidad y precios más bajos. Luego, después de una caída, si el próximo máximo de un repunte, que sería el primer máximo contando desde el primero, es aún más bajo, es una señal de extrema debilidad e indica precios mucho más bajos. Regla 7. Regla de 7 a 10 días para un mercado activo y de rápido movimiento. Cuando una opción de grano está muy activa, disminuyendo rápidamente y haciendo máximos y mínimos cada día, después de que haya disminuido 7 días o más, debe hacer su orden de límite de pérdidas 10 por encima del máximo de cada día, y cuando se alcancen sus límites, invierta la posición y compre, colocando la orden de stop los 10 debajo del fondo del día anterior.
Cuando una opción está muy activa y avanza rápidamente, después de haber avanzado de 7 a 10 días o más sin romper el fondo del día anterior, debe seguir su compra con una orden de stop loss 10 por debajo del mínimo de cada día hasta el tope. Está atrapado. Luego invierta y vaya corto, colocando una orden de stop loss 10 por encima del máximo del día anterior. Pero no considere que la tendencia principal ha cambiado hacia arriba o hacia abajo hasta que una opción cruce la parte superior de la línea de tendencia o se rompa por debajo de la parte inferior de la última línea de tendencia. Regla 8. ¿Cómo hacer pirámide? Se pueden obtener ganancias mucho mayores con la pirámide, y es igual de seguro hacerlo si se adhiere estrictamente a las reglas. Si está negociando en 5,000 bushels y usando un capital de $750 a $1,000 después de comprar o vender los primeros 5,000 bushels, cuando el mercado se mueve 50 a su favor o cuando tiene una ganancia de $250, compre o venda 5,000 bushels más siempre que el indicador de tendencia muestra que la tendencia principal sigue siendo alcista o bajista. Continúe comprando o vendiendo 5,000 bushels más cada vez que el mercado se mueva 5 peniques a su favor, colocando siempre una orden de límite de pérdida no más de 10 por debajo del mínimo de la línea de tendencia o 10 por debajo del mínimo de cada día, si está largo, y no más de 10 por encima del tope de la línea de tendencia o 10 por encima del máximo de cada día si es corto. Si has piramidalizado hasta tener 25,000 bushels, entonces debería tener una orden para vender 30,000 bushels en stop, lo que le dejaría 5,000 bushels cortos para comenzar un nuevo trato. Pirámide nuevamente de la misma manera o siempre y cuando el mercado se mueva a su favor. Pero recuerde que cuando una opción de venta entre 600 y $1 por bushel se ha movido de 15 a 250 a su favor, debe estar atento a un cambio de tendencia y tener cuidado al comprar o vender otro lote en el que tendría que asumir una pérdida. Regla 9. El movimiento de carrera o pirámide. La gran cantidad de dinero en la pirámide se hace en la carrera entre la acumulación y la distribución. Las pirámides deben comenzar después de los fondos dobles o triples. Luego, cuando entre en esta carrera, compre cada 50 hacia arriba, protegiendo con una orden de stop los 10 por debajo del mínimo de cada día o 10 por debajo del último mínimo de la línea de tendencia. Al seguir con una orden de stop los 10 debajo de la parte inferior de la línea de tendencia, no saldrá hasta que la tendencia principal haya cambiado. Pero en los mercados de movimiento rápido, después de haber comprado el lote 5 o 6, entonces es más seguro mantener sus órdenes de límite de pérdidas 10 por debajo del mínimo de cada día, porque en los mercados activos de movimiento rápido en niveles altos, una opción a menudo declina 10 a 120 en 2 días sin romper la línea de tendencia o sin bajar y mover el gráfico de 3 días hacia abajo. Si usa su regla para determinar el día superior, puede salir antes de que cambie la tendencia o incluso antes de que la opción rompa el fondo de un día anterior. Regla 10. Pirámide en indicaciones de línea de tendencia. Únicamente el plan de pirámide es simple y fácil de usar. Simplemente use la regla 1 para realizar su primera operación, comprando el primer lote después de que el indicador de la línea de tendencia muestre la tendencia cruzando la parte superior de la línea de tendencia por 10. Luego use la regla 9 para comprar el segundo lote después de que la opción salga de un rango de negociación, pero recuerde, nunca compre el segundo lote hasta que la opción cruce la parte superior más alta del rango de cotización. En un mercado en declive, venda el primer lote después de que la línea de tendencia muestre una tendencia a la baja rompiendo el fondo de la línea de tendencia en 10. Luego use la regla 9 para vender el segundo lote después de que la opción salga de un rango de cotización, y solo venda el segundo lote cuando la opción rompa el fondo más bajo del rango de cotización. Regla 11. Regla de PIRAMIDEZ más segura. Una de las reglas más seguras para usar en pirámides cuando una opción está en niveles extremadamente altos o extremadamente bajos es comenzar con 5,000 bushels y cuando el mercado se mueva 50 a su favor, compre otros 5,000 bushels. Luego, cuando mueva 50 más, compre o venda 5,000 fanegas. Luego, en los siguientes 50 movimientos a su favor, compre o venda 5,000 fanegas. Continúe siguiendo el mercado hacia arriba o hacia abajo con esta cantidad hasta que haya un cambio en la tendencia principal. Regla 12. Mercado rápido y grandes fluctuaciones. En mercados de movimiento rápido, como 1915 a 1917 y 1929, 1933, 1945 y 1946, cuando hace pirámide y tiene ganancias muy grandes, debe seguir hacia abajo con una orden de límite de pérdida de aproximadamente 7 a 100 del mercado. Luego, después de una caída severa, reduzca las órdenes de stop loss, colocándolas entre 3 y 50 por encima del nivel bajo, porque cuando un mercado se mueve tan rápido como este, no debe esperar a que el indicador de tendencia muestre un cambio de tendencia cruzando un trendline top o incluso el top de un día anterior antes de cambiar de posición. También se aplican las reglas para la determinación de fondo por señal de día y precios de apertura y cierre. Invierta esta regla en un mercado que avanza. Regla 13. ¿Cuándo no hacer pirámide? Nunca compre un segundo lote para una pirámide cuando una opción esté cerca de un doble techo ni venda un segundo lote cuando una opción esté cerca de un doble suelo. La seguridad es la primera consideración al iniciar o continuar una campaña piramidal en una opción de grano. Se cometen errores al comprar o vender un segundo lote demasiado cerca del punto de acumulación o distribución. Después de una gran subida o bajada, siempre debe esperar un cambio definitivo en la tendencia antes de comenzar a hacer pirámide. Una opción a menudo se mantiene durante varios días o semanas en un rango de 10 a 120, moviéndose hacia arriba y hacia abajo, sin cruzar la parte superior más alta ni romper la última parte inferior hecha. Cuando sale de este rango, cruzando la parte superior más alta o rompiendo la parte inferior más baja, indica un movimiento más grande y debe comenzar a hacer pirámide, comprando el segundo lote después de que alcance un nuevo máximo o vendiendo cuando alcance un nuevo mínimo. Punto. El mercado del trigo tiene movimientos peculiares e inusuales. A menudo tiene movimientos directos hacia arriba o hacia abajo con reacciones muy pequeñas, a menudo solo un repunte de 2 días o una reacción de 2 días hasta que se agota la tendencia larga. Después de estos largos periodos de avances o descensos, el trigo pasará por un rango de cotización estrecho durante días, semanas o meses. Mientras esté en este rango de cotización, ya sea que se esté acumulando o distribuyendo, debe operar contra los fondos y los techos y esperar hasta que salga del rango de cotización hacia arriba o hacia abajo antes de comenzar una nueva pirámide. Tienes que comerciar para obtener pequeñas ganancias cuando el trigo está en estos rangos estrechos.
¿Cómo determinar el cambio de tendencia? Regla 14. Indicador de tendencia menor. En un mercado en declive, nunca considere que la tendencia menor ha aparecido hasta que la tendencia cambia en el gráfico de línea de tendencia. Para cambiar la tendencia en el indicador de tendencia, una opción debe avanzar 1 o más centavos por encima del último máximo en el indicador de tendencia, de acuerdo con la actividad y el precio de la opción, ya sea que esté utilizando 1, 2 o 30 órdenes de límite de pérdida por encima la cima anterior. En un mercado en avance, nunca considere que la tendencia menor ha bajado hasta que una opción rompa 1 o más centavos por debajo del último piso en el indicador de tendencia o en el gráfico de línea de tendencia. Recuerde que romper un centavo por debajo de un mínimo diario o pasar un centavo por encima de un máximo diario no cambia la tendencia. Regla 15. Indicador de tendencia principal. Después de un avance prolongado, nunca considere que la tendencia principal ha cambiado hasta que se rompa un fondo hecho por el gráfico de 3 días. Después de una caída prolongada, nunca considere que la tendencia principal ha cambiado hasta que se haya cruzado un techo hecho por el gráfico de 3 días. Regla 16. Puntos de ruptura. Mire el punto y el precio desde donde comienza el último movimiento y cuando ese precio se rompa, considere que la tendencia principal está cambiando a la baja. Cuando una opción está en una posición fuerte en niveles altos, observe el último mínimo o el punto de inicio del último movimiento hacia nuevos máximos. Cuando se rompe este nivel, es una indicación de que la tendencia principal está bajando. Observe el punto y el precio desde donde comienza el último movimiento bajista y cuando se cruce ese precio, considere que la tendencia principal está cambiando hacia arriba. Cuando una opción está en una posición débil en niveles bajos y trabaja lentamente a la baja, haciendo máximos y mínimos más bajos, es importante observar el último máximo o el punto donde una opción se separa y hace nuevos mínimos y nunca decidir que el principal la tendencia ha girado hasta que la opción comienza a cruzar algunos de estos niveles de los que se separó. Regla 17. Segundo y tercero parte inferior superior y superior inferior. Observe los fondos segundo y tercero más altos. Cuando una opción rompe un segundo mínimo más alto, considere que la tendencia principal ha cambiado a la baja. Mire las tapas inferiores segunda y tercera. Cuando una opción cruza el tercer techo inferior, considere que la tendencia ha subido, al menos temporalmente, y sígala. Regla 18. Secciones de una movida. Es importante estudiar las diferentes secciones o movimientos que hace una opción entre el primer nivel bajo y el primer, segundo, tercero, cuarto o quinto alto de un movimiento. Después de que una opción haya tenido varios movimientos hacia arriba y haya reaccionado, cuando esté cerca del final del movimiento, las ganancias sobre el último máximo anterior serán menores y el recorrido desde el último mínimo hasta el último máximo será menor que en las primeras etapas del movimiento, una indicación de que el movimiento se ha agotado y que una culminación está cerca. Luego, aplique sus otras reglas y observe el indicador de tendencia y el gráfico de 3 días para ver si hay un cambio en la tendencia. En un mercado en declive, aplique la misma regla. Cuando las caídas o las secciones de un movimiento se acortan, indica que la presión de venta está disminuyendo. Regla 19 a 3. Indicación de céntimo completo en la parte inferior o superior. En mercados muy débiles, esté atento al primer avance de 3 centavos completos desde cualquier nivel bajo y en mercados muy fuertes a la primera reacción de 3 centavos completos, lo que indicará un cambio en la tendencia menor. Por 3 centavos completos quiero decir, por ejemplo, desde 60 mínimos, un repunte a 63 sería de 3 centavos completos. Si este mínimo fuera 59% cero, no contaríamos 3 centavos completos hasta que la opción subiera a 63. Invierta esta regla cuando una opción está avanzando. Supongamos que avanza a 50 menos 7 octavos y no ha tenido una reacción de 3 centavos durante algún tiempo. Entonces, si desciende a 47, lo consideraría una reacción de 3 centavos completos y una indicación de que la tendencia menor se estaba revirtiendo. En este caso, si la opción solo descendiera al 47% o incluso al 47%, no contaríamos como una reacción completa de 3 centavos, porque los puntos completos se basan en cifras pares. Regla 20. Movimiento de señal fuerte de 2 días. Después de una caída prolongada, una opción a menudo tiene un repunte pronunciado de 2 días, formando un rango muy amplio en el precio, luego se mueve en este mismo rango durante varios días o semanas sin superar el tope del repunte de 2 días o sin romper el fondo anterior. Esto muestra apoyo o acumulación. Luego, cuando se cruza la parte superior del repunte de 2 días, es una indicación de que debe comprar un segundo lote para comenzar una pirámide. Aplique la misma regla después de una fuerte caída de 2 días, que no cambia la tendencia principal porque la opción no cae al tercer día, pero más tarde, cuando se rompa el fondo de esta fuerte caída de 2 días, es una indicación de que la tendencia principal se ha vuelto a la baja y puede comenzar a hacer pirámide nuevamente. Importancia de LOS. Precios de apertura y cierre. Regla 21. Signal Top Day. Los precios de apertura y cierre son muy importantes cuando una opción es muy activa y alcanza niveles máximos y mínimos extremos. El día en que se alcanza el precio extremadamente alto de un movimiento después de un gran avance, si la opción cierra cerca del mínimo del día o cierra por debajo del punto medio del rango del día o cierra por debajo de la apertura, indica que la venta es mejor que la compra y que la opción se está preparando para cambiar la tendencia a la baja, al menos temporalmente. Cuando hay un movimiento de este tipo, debe vender y ponerse corto sin esperar, colocando una orden de stop loss en los cortos 10 por encima del máximo del último día. Regla 22. Día de señal de fondo. El día que una opción tiene una ruptura brusca después de una caída prolongada, si cierra por encima de la apertura o por encima del punto medio o mejor aún si cierra en el extremo alto, después de hacer un rango amplio y caer más bajo que el día anterior. Es una indicación de que la compra es mejor que la venta y que la tendencia se está preparando para subir o que se puede esperar un repunte mayor. Por lo tanto, debe cubrir los cortos y comprar sin esperar la opción de hacer un techo más alto que un día anterior o sin esperar a que aparezca la tendencia cruzando un techo trendline. Regla 23. Cierre más cercano a la parte superior o inferior y apertura más alta o más alta. Si una opción tiene un gran avance y se cierra cerca de la parte superior o en la parte superior exacta, entonces a la mañana siguiente abre 1 a 20 más abajo, es una señal de debilidad y una indicación de que la opción va a la baja, especialmente si no logra cruzar el máximo del día anterior.
Cuando una opción está bajando y se cierra cerca de los niveles más bajos del día, luego a la mañana siguiente abre de 1 a 20 más alto y nunca rompe el precio de apertura y cierra cerca del nivel más alto del día, es una señal segura de buen soporte e indica que la opción va más arriba. Si la opción abre más alto después de un cierre débil y se mantiene hasta las 11 en punto del mismo día sin romper la apertura, es una señal de precios más altos y debe comprar. Regla 24. Un día estrecho después de una declive más aguda o un avance más agudo. Después de que una opción ha estado cayendo durante algún tiempo y tiene una ruptura brusca, cerrando débil o cerca del nivel bajo, si al día siguiente el rango es muy estrecho y la opción baja solo un poco y cierra aproximadamente al mismo nivel, es una indicación de que el movimiento se ha agotado y su orden de límite de pérdida debe moverse hacia abajo 10 por encima de la parte superior del día estrecho. Después de que una opción ha estado avanzando durante algún tiempo y tuvo un fuerte avance, cerrando fuerte o cerca del nivel alto, si al día siguiente el rango es muy estrecho, es una indicación de que la culminación está cerca y su orden de stop loss debe ser subió 10 debajo del fondo del estrecho día. Regla 25. Cierre en LOS mismos niveles durante una serie de días. Observe el precio de cierre de una opción después de una caída prolongada o un avance prolongado. Si una opción se cierra durante una serie de días alrededor del mismo nivel, es una indicación de que está recibiendo soporte o encontrando resistencia alrededor de este nivel. Luego, el primer día que cierre por encima o por debajo de esta serie de cierres, será una indicación de un cambio de tendencia y debe seguirlo. Regla 26. Tres superiores o inferiores cerca del mismo nivel y precio de cierre. Observe cómo se cierra una opción cuando tuvo una subida brusca y hace un techo. Si cierra por debajo del punto medio o cerca del mínimo del día, es una indicación de que está llegando al tope. Luego, cuando avanza al mismo nivel por segunda o tercera vez, si reacciona el mismo día y cierra cerca del mínimo, es una indicación segura de buenas ventas y de que la tendencia se está preparando para bajar. Invierta esta regla en un mercado en declive. Si ocurren tres mínimos alrededor del mismo nivel y cada vez que la opción se cierra cerca del nivel más alto del día, es una indicación de precios más altos y que la opción se está preparando para subir. Nota: todas las reglas funcionan mejor en mercados activos de rápido movimiento y las grandes ganancias se obtienen operando en mercados activos. Si sigues estas reglas, ganarás dinero. Decídete a seguir las reglas antes de empezar y el éxito está asegurado. Cartas espaciales. Reglas para mercados activos a altos niveles. Muchas veces en la historia, el trigo se ha vendido a $1.75 a $3.50 por bushel. Estos precios altos se repetirán algún día, por lo que necesitas saber cómo operar en mercados que se mueven de 10 a 200 por bushel por día y cómo salir cerca de los máximos y mínimos porque los movimientos serán tan rápidos que no podrá esperar a la línea de tendencia. Los fondos se rompen en todos los casos, y no pueden esperar a que se rompan los fondos diarios o se crucen los máximos diarios, especialmente donde el rango es de 150 por bushel por día, o incluso donde es de 7 a 100 por día. Cuando un mercado está teniendo un avance rápido o una caída rápida de este tipo, debe mantener un gráfico de espacio de 3 puntos. Con esto quiero decir que durante el día, cuando el trigo declina 30 por bushel desde cualquier parte superior, luego avanza 30 por bushel desde cualquier parte inferior, debe registrarlo. Luego, la primera vez que el trigo rompa bajo un mínimo de un movimiento de 30, considere que la tendencia se ha revertido temporalmente. Esto puede ser solo por un día o por 1 o 2 días, pero es una advertencia para salir. También debe mantener una tabla de 10 movimientos si está viendo la cinta. Sin embargo, cuando los mercados están muy activos a precios altos, considero que el mejor gráfico para mantener es el de 30 movimientos. Gráfico horario. En los mercados activos y de movimiento rápido, donde puede obtener los precios cada hora, es importante mantener el horario alto y bajo y también marcar la apertura y el cierre de la hora. Aplique las mismas reglas que aplica a su gráfico diario de máximos y mínimos. La primera vez que el mercado rompa la parte inferior de la línea de tendencia en el gráfico horario o cruce la parte superior de la línea de tendencia, considere que la tendencia ha cambiado temporalmente. Si hay una serie de horas con máximos alrededor del mismo nivel, o mínimos alrededor del mismo nivel, durante varias horas, entonces cuando el mercado cruce 10 por bushel sobre un máximo por hora, o rompa 10 bajo un mínimo por hora, considere que su tendencia ha cambiado al menos temporalmente y el comercio en consecuencia. Incluso en un mercado estrecho o en un mercado que se mueve de 1 a 30 por día, si mantiene un gráfico de máximos y mínimos por hora, verá el valor de obtener un cambio rápido en la tendencia. Todas estas reglas se le dan para proteger su capital y proteger sus ganancias, para ayudarlo a salir lo más cerca posible de la parte superior y lo más cerca posible de la parte inferior. No olvides usar siempre órdenes stop loss. Este es su freno de emergencia y su válvula de seguridad para protegerlo cuando el mercado retrocede. Gráfico de 3 días o indicador de tendencia principal. El gráfico de 3 días debe mantenerse en una hoja de papel cuadriculada separada del máximo diario y gráfico bajo y línea de tendencia. Se utiliza en relación con el indicador de tendencia menor o la tendencia utilizada con el método mecánico. ¿Cómo hacer una gráfica de 3 días? Para el movimiento de 3 días o indicador de tendencia principal, las reglas son las siguientes. El gráfico de 3 días se compone de movimientos de 3 días o más. Cuando una opción comienza a avanzar y hace mínimos y máximos más altos durante 3 días consecutivos, mueve la línea en el gráfico de 3 días hasta la parte superior del tercer día. Luego, si continúa subiendo, haciendo máximos más altos sin reaccionar hasta 3 días, continúa moviendo la línea en el gráfico de 3 días hasta el máximo de cada día hasta que la opción reaccione 3 días o haga mínimos más bajos durante 3 días. Días consecutivos o más. Luego, mueve la línea en el gráfico de 3 días hacia abajo y continúa moviéndola hacia abajo hasta el precio más bajo, siempre que la opción haga mínimos más bajos sin recuperarse durante 3 días. La primera vez que una opción sube 3 días desde cualquier mínimo, es decir, haciendo máximos más altos durante 3 días consecutivos o más, mueve la línea hacia arriba. Este gráfico se basa en máximos más altos y mínimos más bajos y no en precios de cierre. Una opción puede cerrar a la baja el tercer día, pero no hacer un mínimo más bajo, en cuyo caso no realiza ningún cambio en el gráfico de 3 días. Una opción puede cerrar más alto el tercer día desde abajo pero no hacer un techo más alto el tercer día y, en ese caso, no mueve la línea hacia arriba en el gráfico de 3 días.
Excepción a la regla. Hay una excepción a la regla para componer el gráfico de 3 días. Cuando una opción está muy activa cerca de la parte superior o inferior, formando un rango amplio y cruza la parte superior o inferior de un movimiento realizado por el indicador de línea de tendencia en menos de 3 días, registra el movimiento en su gráfico de 3 días. Lo mismo que si hubiera habido un movimiento de 3 días en una dirección. Indicaciones de cambio de tendencia. Regla 27. Cruce de superiores o rupturas de fondos de movimientos de 3 días. La señal más segura de un cambio en la tendencia principal es cuando un movimiento en el chart de 3 días se excede de 1 a 30. Cuando una opción rompe por debajo de un mínimo hecho por el gráfico de 3 días, se considera que la tendencia principal ha cambiado hacia abajo, y cuando un movimiento cruza un techo hecho por el gráfico de 3 días, considere que la tendencia principal ha aparecido, al menos temporalmente. Romper 10 por debajo del mínimo de los últimos 3 días o cruzar el máximo de los últimos 3 días por 10 en mercados lentos o semiactivos es suficiente para mostrar un cambio en la tendencia. Regla 28. Primera reacción o rally de 3 días. Después de un avance prolongado, observe la primera vez que hay 3 días completos de precios más bajos o la primera vez que el gráfico de 3 días se mueve hacia abajo, ya que a menudo será la primera señal de que el final del movimiento está cerca. A continuación, mire el segundo movimiento de 3 días hacia abajo en el gráfico de 3 días y vea si es más bajo que él. Fondo de línea de tendencia o indicador de tendencia menor o debajo de un fondo de 3 días en el gráfico de 3 días. Esta será una indicación más fuerte de un cambio en la tendencia. Invierta esta regla en un mercado en declive. Después de una caída prolongada, observe la primera vez que hay un repunte de 3 días, ya que a menudo será la primera señal de que se acerca un cambio de tendencia. Regla 29. El tercer movimiento en la gráfica de 3 días. La indicación más importante a observar es el tercer movimiento hacia abajo en el gráfico de 3 días después de un avance o declive prolongado. Por ejemplo, una opción reacciona 3 días, luego avanza a un nuevo alto, luego tiene una segunda reacción de 3 días y avanza a un nuevo máximo. Luego, cuando la tercera reacción de 3 días proviene de un nuevo máximo, casi siempre es una señal de que el movimiento ha terminado. Si este movimiento de 3 días por tercera vez toca fondo en el gráfico de 3 días por 1, 2 o 3 puntos, dependiendo de qué tan alta sea la opción y su actividad, es casi una señal segura de que la tendencia principal ha cambiado. Abajo, entradas populares de este blog. 7GANN. Lluvias de granos. La especulación, una profesión rentable. Un curso de instrucciones con reglas prácticas probadas en el tiempo para el comercio de granos. En 1911, después de haber tenido un gran éxito en el comercio de acciones y materias primas, hubo una demanda pública de un libro con mis reglas para operar con éxito. Esta demanda fue respondida por mi primer libro pequeño, Speculation: A Profitable Profession. Con el paso de los años, aprendí más sobre el mercado y me di cuenta de que otros necesitaban la ayuda que yo podía brindarles y escribí más libros para ayudar a otros que intentaban ayudarse a sí mismos. En mayo de 1954, estoy a punto de cumplir 76 años y estoy escribiendo este nuevo curso de instrucciones, no para ganar dinero porque tengo más ingresos de los que puedo gastar, pero me doy cuenta de la demanda y la necesidad de más conocimiento sobre el comercio futuro por parte de tanta gente. Ahora doy el beneficio de mis 52 años de experiencia para ayudar a quienes lo necesitan. Leer más. A 11. Mayo Soya. Noviembre 1954. Enero 1955. 4 de noviembre. Máximo de 299, un día de señal en el gráfico diario de máximos y mínimos. Mire 299 en la escala de precios y encontrará que sale a 5 menos 3/4 años, un nivel de resistencia exacto, y también 299 semanas desde el 9 de febrero de 1949, por lo tanto, el tiempo y el precio se equilibran en un ángulo de 45 grados desde 0, haciendo de este un nivel de venta. ¿Por qué Mayvance llegó alto el 4 de noviembre? Fíjate en la tabla y verás que el 5 octavos punto o mid-season sale el 8 de noviembre, lo cual es importante para un cambio de tendencia. Luego, si coloca la parte inferior de la calculadora en 0, en 201%, el último mínimo extremo para Mayvance el 14 de febrero de 1949, encontrará que este ángulo cruzó en 299 en la semana que finalizó el 6 de noviembre de 1954, que fue porque el precio subió y bajó. 15 de noviembre, mínimo 282. 282 es 170 por debajo de 299, que es un tercio de un año y un nivel de resistencia exacto. SB-3 20 de agosto. Leer más. A2. Como combinar indicador de línea de tendencia y gráfico de 3 días, el indicador de línea de tendencia siempre registra la tendencia menor del mercado, y cuando se invierte rompiendo 10 por debajo de un mínimo de línea de tendencia anterior o cruzando 10 por encima de un máximo de línea de tendencia, muestra la tendencia menor, pero el gráfico de 3 días siempre muestra el tendencia principal del mercado. Nunca es seguro operar contra la tendencia principal. En otras palabras, si el gráfico de 3 días muestra una tendencia bajista, siempre es mejor vender al descubierto en los repuntes utilizando el gráfico de tendencia menor para colocar órdenes de límite de pérdidas. Lo mismo cuando el gráfico de 3 días muestra tendencia. Siempre es mejor esperar reacciones de 3 días y comprar que vender en corto, excepto en los casos en que hay un fuerte avance. Cuando el indicador de tendencia menor hace dobles o triples fondos y dobles o triples techos y luego rompe por debajo de estos fondos o cruz. Leer más. Con la tecnología de Blogger.